tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal. También estamos por el 13, como todos los domingos. Gracias por la preferencia. Pipo Dios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a la audiencia. Otro domingo más. Sí. ¿Será? Sí. ¿Será? Bueno, arrancamos rápidamente ya, pues muchos temas tenemos para charlar con él, el ministro del Interior, el doctor Enrique Riera Escudero. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy contento de estar de vuelta acá. Les debía una visita, muchas gracias por la invitación y sinceras y públicas disculpas por las veces que no pude responder. Pero esta vez sí, era un compromiso y aquí estoy a las órdenes. Bueno, vamos por lo más pequeño a lo más grande. O sea, no sé si es pequeño esto. ¿Qué es lo que firmaron el viernes con el Brasil? Bueno, eso es, yo creo que es la consecuencia en muy corto plazo de una extraordinaria relación que cultivó el presidente de la República con Lula. Quizás visto desde afuera uno diría, bueno, casi te diría, no tienen la misma edad, la gente identifica al partido como de centro derecha, aunque hay pensamientos de todo tipo. Lula tiene una visión más de izquierda, inclusive en los orígenes. Lula es un hombre que viene del sector obrero y Santiago un hombre que fue académicamente muy bien formado, gracias al esfuerzo de su familia. Y sin embargo, hicieron clic desde el día 1, se encontraron personalmente 3 veces antes de asumir. Y bueno, y a mí me consta que hablan muy a menudo. Y en el medio de esta vorágine de la transición salió una invitación para ir a visitar, después de una visita del canciller. El canciller hizo una visita, yo me iba a ir con él, fue una misión comercial, y después me dijo con mucha visión, Rubén me dijo, mira, el tema de seguridad es mucho más amplio, yo creo que no podemos mezclar con el tema comercial, entonces voy a hablar con tu colega allá, y vamos a arreglar una visita especial para que vos te vayas. Y efectivamente así fue. Una semana después estábamos en Brasilia con el doctor Barcini, con su jefa de gabinete y con el comandante de policía, y estuvimos apenas un día, ¿eh? Pero así al estilo Brasil, pusieron sobre la mesa todo el abanico de posibilidades que había. Terminó en una invitación de gentileza y retribución, y en ese lapso de 15 días entre una visita y otra, el embajador de Brasil, la Cancillería y yo trabajamos duramente en un documento que iban a ser muchos documentos chiquititos y se tradujo en uno solo que se llamó Compromiso de Asunción, que tuvo la visión de una cumbre de seguridad, porque se involucró a los 3 poderes del Estado y a la Fiscalía, y ahí te hablo de convenios de cooperación y trabajo conjunto con la CEPRELAT, con la SENAT, con el Ministerio de Defensa, con Migraciones, con la Policía Nacional, con el sistema penitenciario. O sea, te diría que son, creo que no me estoy olvidando de nada, pero eran 7 instituciones que estaban toditas presentes, y eso ratificado por los 3 poderes del Estado más la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el modelo exitoso es cuando nos ponemos toda la camiseta del Estado paraguayo. O sea, todas las instituciones que mencioné tienen que brindar seguridad a la ciudadanía paraguaya, y una realidad que creo que ya no es secreto, ¿verdad? Hoy estamos enfrentados a multinacionales del crimen, ¿verdad? Y si no hacemos una alianza internacional, tienen más poder de fuego, más información, más tecnología y mucho más plata. Y entonces los estados se unen para enfrentar el crimen organizado y la corrupción. Esa es la consecuencia de lo que pasó el viernes. Una de las cosas que leí el viernes es la prohibición de la importación de armas. Habló el presidente de la República. Eso fue un pedido de Brasil, fue un pedido tuyo, fue un pedido conjunto, básicamente todo tipo de armas. No, te diría lo siguiente, ¿verdad? En estos 50 días, entre la serie de temas, los frentes que están abiertos, nosotros trabajamos muy coordinadamente con el equipo de seguridad. Llamémosle así a los que estamos en estas áreas, y que básicamente estamos agrupados en el CODENA, Consejo de Defensa Nacional, cuyo permanente y ejecutivo es el contraalmirante Cíbar Benítez, un hombre muy serio, muy preparado, sí, muy confiable. Bueno, dentro de ese marco, uno de los frentes es el tráfico de armas. ¿Por qué? Porque aparecieron armas importadas por Paraguay en las favelas del Río y de San Pablo. Entonces, cuando empezamos a revisar los números, hay versiones encontradas,
porque además la DIMABEL no solamente te autoriza la importación de armas, sino también de explosivos, que muy poca gente sabe, con la historia de las canteras. Entonces, hay que hacer una revisión completa del sistema de control, porque evidentemente no se puede generalizar, pero como siempre sucede, se importan más armas de las que quedan en Paraguay. Y el control de armas es fundamental para parar la violencia, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos años que había caído en Ciudad del Este, creo que fue una armería donde estaban todas las cajas vacías. ¿Sí? Y las leyes para regular la importación de armas son bastante exigentes. O sea, si vos querés ser un importador de armas, no es que podés hacerlo alegremente, tenés que tener un montón de datos, tenés que saber para qué se importa, quién se importa. Y también hay un sistema que yo desconocía, que es la obligación de tener una bóveda para tener las armas. No es como tener coquito en una bolsa, ¿verdad? Y lo otro que tampoco desconocía, que también desconocía, perdón, es que la policía tiene un sistema por el cual cuando vos compras un arma tenés que hacer un tiro en un dispositivo para que se registre la huella de la bala. Entonces el día de mañana, si ese arma mata a alguien, se sabe de qué arma salió. Esa trazabilidad de la bala no tiene, sin embargo, la trazabilidad de las armas. Vamos a hacer esta hipótesis. Yo, importador de armas, cumplo con todas las leyes. Tengo la bóveda, hago el tiro, toda la historia, ¿verdad? Pero después yo le vendo a Pipó, Pipó le vende a Jorge, Jorge le vende a Juan y termina en la favela de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, esta es, creo yo, uno de los problemas. Como esto tiene dimensiones todavía desconocidas, el presidente dijo temporalmente tendríamos que parar la importación de armas, porque además hay una documentación que poca gente conoce, pero yo la vi. El gobierno americano suspendió la exportación de armas al Paraguay hasta que esto se arregle. ¿Y cómo se arregla, Enrique? ¿Qué es lo que falta cerrar? Y yo creo que lo que hay que hacer es sentar a las partes, revisar los documentos, hacer una intervención, una auditoría seria de gente confiable por la responsabilidad que implica comprar un arma, ¿verdad? Y no podemos generalizar hasta que no tengamos datos concretos. No puedo decir todos los importadores están metidos, porque así también te puedo decir que en investigaciones preliminares se encontró que hay gente, ¿qué te puedo decir? Con todo respeto, un mozo, un taxista, una empleada doméstica que compra de repente 50 pistolas, ¿verdad? Y vos decís, no tiene condición, no tiene capacidad económica, tampoco se dedica al rubro, pero salieron autorizaciones en muchas épocas y nunca se terminó de investigar, ¿verdad? Probablemente estemos pisando intereses muy poderosos porque cuestan muy caro, ¿verdad? Yo que no soy un especialista en el tema, una Glock, un FAL, se cuesta una fortuna y creo que los tres y mucha gente que ve el programa sabe que cada tanto se encuentran armas del ejército paraguayo aquí o allá, ¿verdad? Ahí tenés el problema del gobierno anterior, que fue un disparador y una llamada de atención de los depósitos de la DIMABEL que tenían que estar bajo resguardo. Aparecieron procedimientos como el caso, por ejemplo, del asesinato de una autoridad, del intendente de Pedro Juan Caballero. ¿Te acordás de ese caso? Sí, señor. Encontraron, eran armas que tenían que estar en los depósitos de la DIMABEL, ¿verdad? Entonces, eso te indica de que algo, aparte justo la institución que se encarga de dar estas licencias, estas autorizaciones, el ente regulador, digamos. Y esa es la que debería ser de alguna manera intervenida, auditada, investigada y obviamente rindiendo cuenta a la ciudadanía, y que aquellos que violaron la ley o que no tuvieron el suficiente cuidado, pues tendrán que pagar todas las consecuencias, ¿verdad? Porque estas cosas suceden así nomás y pasó el tiempo y como decíamos en aquella época, un despelote tapaba otro y nos olvidamos, ¿verdad? Pero ahora que estamos en esta posición, no tenemos excusa. Entonces, este es un tema, como preguntó Pipó, que está pendiente, que está ahí, que en este momento la decisión del presidente todavía no materializada es suspender la importación temporalmente hasta revisar y arreglar, porque realmente esto es un problema, ¿verdad? Tampoco se puede cerrar la importación porque las propias Fuerzas Armadas y la policía necesitan armas, ¿verdad? Pero son los únicos que constitucionalmente las pueden utilizar en defensa de las leyes y del Estado de Derecho, ¿verdad? Y ahí, antes de saltar a otro tema, a propósito, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de
nosotros habíamos denunciado, hablábamos del acuerdo entreguista de una empresa brasileña, internacional, a nivel Mercosur, la compañía brasileña de municiones, Mercosur, un monstruo, un gigante del Brasil, a propósito del Brasil, ¿verdad? Tenían intención de instalarse acá en Paraguay. Y ahí hubo una cuestión medio rara, le dijeron, ¿por qué van a invertir no sé cuántos millones de dólares si tenemos la DIMABEL? Sonaba muy bien ese acuerdo, pero tenía que pasar por el Parlamento para su aprobación, etcétera, etcétera. Y eso le iba a revitalizar a DIMABEL y nos convertíamos nosotros en un país donde eso después se enviaba afuera, ¿verdad? Entonces, eso habría que revisar también, Enrique. También habría que revisar, Jorge. Yo soy un fanático de la alianza entre el sector público y privado porque se pueden alinear los intereses y se controlan mutuamente y se hacen eficientes muchas cosas del Estado, pero particularmente en este tema leería muy fino por la responsabilidad que implica, por una cuestión de soberanía, por una cuestión de control y también por aquella vieja práctica paraguaya, y no hablo solo de armas ahora, en general se importan, entre comillas, 100 pistolas, pero se traen 1000. Y siempre te muestran las mismas boletas y las mismas 1000, pero hay 900 en el depósito, ¿verdad? Y así se hizo durante mucho tiempo para justificar el contrabando y para semi-legalizar. Se importa, se paga por una parte y el resto entra frío. Y ahí no ven la aduana, no ven los funcionarios. Bueno, esta es una historia vieja, pero aplicado a las armas es mucho más complicado. Enrique, quiero pasar a otro tema, no sé si podemos, el tema de las tobilleras. Ayer pasábamos nuevamente un material y hubo una discusión esta semana del tema de quién va a pagar la tobillera. Y se dijo, no, va a pagar el primero se dijo se va a pagar el interesado. Después dijo, no, va a quedar a criterio del juez. El juez va a definir, a ver, señor Riera, ¿usted tiene capacidad de pago o no tiene capacidad de pago? Si tiene capacidad de pago, va a pagar usted. Si no tiene capacidad de pago, va a pagar el Estado. ¿Cómo ves vos esa cuestión y si hay algún avance en quién va a monitorear, cómo se va a monitorear? Bueno, la ley de tobilleras tiene 5 años, ahora va a cumplir 6 ya, ¿verdad? ¿Por qué no se aplicó en 5 años? Inutilidad, falta de interés y una absurda discusión del liderazgo si aplicaba al Poder Ejecutivo Legislativo, y el Judicial. Nadie se hizo cargo, pasaron 5 años. Esa ley tiene algunos problemas de origen en el siguiente sentido, ¿verdad? Primero dice la ley que el Estado va a pagar. La que está vigente dice que el Estado va a pagar. La modificación abre la posibilidad que cuando una persona que no es un problema de violencia para la sociedad ofrezca como medida alternativa ponerse la tobillera y pagarla, que esté abierta esa posibilidad. Vamos a entendernos. Vos tenés un problema, un accidente de tránsito que le puede pasar a cualquiera. Un problema de un delito, no sé, cheque sin fondo, que ya no hay más, pero una estafa, una cosa así. Entonces, el drama de meterte a Tacumbú un año mientras dura tu pleito se puede resolver por una tobillera para que vos sepas 24 horas dónde está el afectado, porque se le hace un perímetro digital en forma automática a través de un programa. Y en ese caso estaría asimilado al tema de la fianza. Vos a veces no te querés ir preso y el juez te dice, señor, yo me quiero prisión domiciliaria. Y bueno, fianza 500 millones de guaraníes, tiene que firmar su abogado y poner un terreno. Y poner 500 palos. A diferencia de eso, entonces vos le ofreces al juez y el juez te dice, bueno, si usted puede pagar, pone. No se puede poner que va a pagar en todos los casos del afectado, porque obviamente sería inconstitucional en el sentido de que el que no tiene plata no tiene el beneficio, ¿verdad? Entonces, obviamente, la discusión es solamente en este punto. En el resto, estamos de acuerdo. En lo que respecta al Ministerio del Interior, la ley dice que se crea una organización, un instituto, integrado por la Fiscalía, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior o Policía Nacional. La discusión es quién se hace cargo de la respuesta. Y es casi obvio. El Ministerio de Justicia tiene guardiacárceles, la Corte tiene jueces y la Fiscalía tiene fiscales. Ninguno tiene forma de responder. El único que puede responder es la policía. Entonces, después de 4 discusiones en el Ministerio, con todas las partes, llegamos a la conclusión que el Ministerio del Interior tiene que aplicar porque es el único que puede responder, y entonces lo que haremos es tener un sistema de monitoreo al lado del 911 especial,
donde van a estar sentados funcionarios de las 4 instituciones y punto, ¿verdad? Cuando una persona viole el perímetro que la computadora le fijó, que no puede salir de su casa o no puede salir de su barrio o no puede salir de su ciudad para que siga trabajando, esas tobilleras son sumergibles, no se pueden romper fácilmente, tiene un sistema por el cual no se pueden cortar. Hay algunos sistemas que inclusive suena una alarma, o sea, vos pasar por un shopping, va a ser un escándalo. Otros te hablan y te dicen, vuelva, rompió el perímetro, o sea, hay de todo. Bueno, ese sistema va a estar en una pantalla y cuando sale se disparan las alarmas, 2 alarmas. Uno para la policía que tiene que ir a buscarlo, estamos esperando que lleguen los linces para responder rápido, porque Dios no quiera que una mujer sea agredida y que el agresor tenga la tobillera, quiere decir que estamos fritos, no funcionó el sistema. Y en simultáneo, la víctima o la potencial víctima tiene en el celular el famoso botón de pánico. A ella también le suena como diciendo, Pipó se escapó y tiene que salir corriendo con sus hijos protegidos por la policía. O sea, son 2 acciones simultáneas que garantiza en el mundo entero, menos en Paraguay, que el agresor no se encuentre con la víctima. El famoso orden de restricción de no acercamiento a 300 metros. O 300 metros cruzan 2 segundos, ¿verdad? O sea, todas esas órdenes judiciales están en la ley, pero en la práctica son difíciles de cumplir. La prisión domiciliaria, ¿cómo funciona hoy? Casi voluntariamente. Vos te vas a tu casa y a veces te pone un policía enfrente, saltar la muralla atrás, chao. Y congelar un montón de agentes cuando que hoy la tecnología puede resolver problemas. Así que si todo sale bien, el próximo miércoles a diputados de la área media sanción, senador estaría dispuesto a acompañar la versión de diputado, el presidente está dispuesto a promulgar y en simultáneo estamos arrancando el proceso de licitación que va a ser una subasta electrónica a la baja, lo más objetivo para que todas las tecnologías puedan participar y arrancaríamos con un plan piloto de 100 pulseras. La recomendación es incorporar de a 20 para que el sistema de monitoreo esté afinado, aceitado y podamos tener capacidad de respuesta. Ahí va a haber una cuestión, antes de pasarnos a otro tema, no sé si Jorge va a pasar. Hay un tema jurídico que discutíamos anoche, hoy tenemos una cantidad de, porque uno de los principales lugares, hechos por lo que se estaba pidiendo es la violencia intrafamiliar y los casos de violencia contra la mujer, los feminicidios. De la gente que hoy tiene domiciliaria y no tiene la pulsera. Y hablando ayer con el doctor Hugo Vera, que es nuestro asesor jurídico ahí del programa, decía, si yo ya estoy con domiciliaria, no me pueden cambiar por algo más gravoso que es la pulsera, porque tendría que, me perjudicaría la retroactividad de la ley. Entonces, hay un montón de casos hoy de gente que tiene esas condiciones. ¿Se puede buscar alguna forma, algún consenso con el Poder Judicial o buscar, como abogado, yo te pregunto ahí, sí, para que esa gente que está con domiciliaria, que tiene antecedentes de violencia doméstica, acepte de buena gana ponerse esa pulsera a cambio de seguir con la domiciliaria? Sí, la verdad es que esa discusión, y es muy oportuno lo que decís, ya se hizo porque estuvieron presentes en el Ministerio del Interior los representantes de la Fiscalía y el Poder Judicial. En honor a la verdad, no es el Ministerio del Interior quien va a decidir a quién ponerle, ¿verdad? Sino va a ser el Poder Judicial siempre que la Fiscalía no se oponga o que la Fiscalía esté de acuerdo, pues puede apelar. Y las medidas alternativas a la prisión no son voluntarias, te imponen las medidas. Entonces, un juez te puede imponer la medida y después vos te podías discutir en segunda instancia, en la corte, pero si te quieren poner la pulsera, te van a poner la pulsera. Y con la pulsera lo que tenemos es el monitoreo 24/7 de dónde está esa persona, ¿verdad? Eso vos tenés en tu celular Google Maps y si querés saber dónde están tus hijos a la noche farreando, vos se das cuenta de dónde se mueven. Y hoy es un dispositivo relativamente simple, ¿verdad? Acá hay que ser nomás claro, honesto, ¿verdad? Para no generar falsas expectativas. La pulsera es la última etapa porque la gente cree que la pulsera o la tobillera va a evitar el feminicidio. Y la verdad que el feminicidio se evita por otro camino, ¿verdad? Y ahí sí me gustaría aprovechar la poderosa audiencia de este programa para contar una experiencia que a mí particularmente me sorprendió. En medio de estas discusiones aparece una doctora abogada que va a trabajar con nosotros, con un grupo de académicos, y lo que ella hace es algo realmente sorprendente.
agarra los 286 casos de feminicidios paraguayos en los últimos 5 años y uno a uno los estudia, expediente por expediente, habla con los parientes, habla con los amigos, habla con los vecinos y empieza a anotar y encuentra 9 patrones de conductas comunes en los 286 feminicidios, de menos a más. Los más repetidos les puso un puntaje, los menos repetidos otro, entonces hizo una ruta crítica. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es un enlatado, no viene de Finlandia, es Paraguay, república o muerte. Todos los animales que siguieron ese camino terminaron en feminicidio. Quiere decir que hay un alto porcentaje que si el 911, imagínate, el juez de paz, el médico que atiende a una mujer golpeada, el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía, que reciben denuncias de agresión familiar, de violencia doméstica, en vez de intentar contener, porque creo que si a vos te llama una mujer llorando, vos le vas a decir, bueno, no te preocupes, qué sé yo, ustedes se querían, se van a arreglar, pensan tus hijos, todas esas cosas que uno trata, bueno, y lo que hay que hacer es la pregunta correcta, y esta hizo una ruta crítica. Una pregunta, uno, por decirte, ¿es la primera vez que sucede? Sí, no, check. ¿Está armado? Check. Toma mucho, check. Se portó así con otras parejas, check. Te amenazó de muerte, check. Bueno, y ese caminito te va llegando. Si llega a 5 sí, por decir una cosa así, estás en riesgo medio. Llega al 8, estás a punto de matarla. Y que si vos tenés esta preparación tan elemental, entonces vos tendrías ya, no de intentar calmarla, cortar y llamar a la fiscalía o a la policía, hay que sacar a esa mujer porque esto irremediablemente tiene un gran porcentaje de terminar en feminicidio. Son conductas que nos invitan a saber. ¿Y por qué es importante difundir? Porque probablemente mucha gente esté viendo y vecinos, parientes y amigos saben estas cosas. Pero obviamente hay un montón de prejuicios sociales. Es un problema de pareja, yo no lo puedo meter, ¿verdad? Bueno, estos son mis tíos, yo vivo en su casa. Bueno, pero si los hijos, los sobrinos, los amigos, los vecinos, los parientes escuchan que van por ese camino, tienen que intervenir porque van a evitar un feminicidio, ¿verdad? Entonces, imagínate vos, si en el 911, cuando recibe la llamada, empieza a hacer el checklist. Yo dije, voy a hacer una calcomanía, aunque sea mi bolsillo, voy a pegar en todas las comisarías, vamos a traer todos los jueces de paz que reciben denuncias, todas las fiscalías especializadas, todas las asociaciones, las comisiones vecinales, vamos a salvar muchas vidas si es que podemos identificar con tiempo, ¿verdad? Lo mismo que vos podés identificar si un tipo que entra a tirar tiro en un colegio, ¿verdad? Si supiéramos los patrones de conducta, este tipo anda armado, este tipo está loco, este chupa mucho, este le odia a los profesores, va a terminar matando gente. Bueno, esto que te estoy contando se va a lanzar seguramente en 15 días o 20 días oficialmente con la mayor repercusión posible, porque realmente tenemos que socializar esta guía preventiva de posibles feminicidios, que es lo que nos puede ayudar realmente a evitar este flagelo, porque hay otras formas de resolverlo, ¿verdad? Pero proteger a una mujer y sus hijos cuando ve que se está yendo al precipicio me parece fundamental, ¿verdad? Categórico. A ver, de los temas acá que anoté para consultarte, ministro, esto también se dio el viernes a la mañana, de que se frenaron 5 años los famosos robos de los cajeros automáticos. Sí. Con el tema del entintado paró eso. Sí. De repente, de manera muy llamativa, empezó allá en Alto Paraná, después se dio acá en Lambaré, en un supermercado, que pusieron ahí un lazo, ¿cómo se llama? Tiraron y no le funcionó, se soltó, un cabo, y lo que pasó ahí en el barrio Recoleta, cerca del Buen Pastor, explosionaron un cajero. Peligroso, ¿verdad? Por lo que puede llegar a suceder incluso alrededor. Estamos viendo justamente ahora imágenes. Y nos preguntábamos nosotros, pero ¿cuál es el significado? Si está el entintado, funciona, nos dicen. ¿Por qué están haciendo esto? El Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, hoy hablaba el titular de esa dependencia, y encontraron un modo operandi, me parece, ¿verdad? Sí. De un argentino, un ecuatoriano y un peruano. Sí, señor. Metían en los dispensarios
Sí. en los dispensarios para hacer giros, para hacer depósitos, y ahí no lee el entintado. Sí. Entonces utilizaban eso para después sacar en limpio los billetes. Increíble, pero verdad. Hay que decir esto, en una época hubo un montón de asaltos hasta que finalmente se reunió la policía con los dueños de banco y hicieron también un diagnóstico y dijeron, bueno, para evitar arrancar con un lazo, vamos a poner una base de cemento con unos bulones gigantescos, entonces fracasó el tema del arranque. Para evitar que nos roben con una bomba, vamos a entintar para que no puedan usar los billetes. Hasta ahí veníamos bien, ¿verdad? Pero después volvió a aparecer y no sabían cómo lo hacían. Y así como contaste lo del dispensario, idearon, vos pensás, si utilizaban esa inteligencia para trabajar serían Bill Gates. En ¿verdad? positivo. Es No, positivo. un trabajo igual, es un trabajo, ¿verdad? ¿Y sabes qué hacían con los cajeros automáticos? Porque hay que tener cabeza para hacer eso. Depositaban los billetes entintados y cuando le preguntaba para confirmar la operación le ponían no. Entonces la máquina les devolvía los billetes limpios y ya se quedaban adentro, ¿verdad? Y eso pillaron estos tres que no son paraguayos y los detuvieron, gracias a Dios. No, yo decía siempre, algo pillaron, pero Y no, claro. imposible, me decía. Imposible, no, algo pillaron. O lavan, le imprimen algo arriba, alguien les cambia, algo. Claro, no, vos- imposible, me Vos depositar los billetes Sí, pintados conozco el sistema. y después te dice, ¿puede confirmar la operación? Después de haberla hecha, ¿verdad? Sí. No. Y Son esos cajeros nuevos Y que, ya te que devuelven reciben limpio. te efectivo. devuelven limpio abajo. Claro. Vos retirar la plata Claro. limpia abajo, chao, ¿verdad? Increíble. Increíble. capos. Pero- Increíble. Pero Por bueno, eso, sí. eso ahora, bueno, pues ahora viene el siguiente tema. ¿Cómo hacemos? Porque van a seguir probando. Entonces me dijeron, van a buscar la fórmula de poner un dispositivo No, para... le van a ajustar los sensores seguramente a los contadores, porque esos contadores detectan billetes Pero falsos. nos van a perjudicar. Ojalá que no sea como hacen acá, que yo nunca entendí ese fenómeno de por qué te rechazan los dólares acá porque tiene una rayita. Sí. Acá solamente en Paraguay. Solo en Paraguay Solo te en Paraguay. rechazan eso. ¿Verdad? Y digo yo que nosotros solemos usar ese sistema, nos amigamos con la tecnología y van a ser muy rigurosos a lo mejor, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuál va a ser la fórmula que van a utilizar para evitar eso, ¿verdad? No sé, yo creo que a lo mejor van a tener que afinar su detector, porque la tecnología, ahora que estoy metido en este asunto hace 50 días, lo único que no me ofrecieron creo que son naves espaciales que llevan los presos a las nubes, ¿verdad? Porque he visto de todo, mira, he visto el reconocimiento facial que nosotros veíamos en Jason Bourne, bueno, es una realidad. El reconocimiento de placas que se cruza automáticamente, te ponen en los peajes, vos sabés cuántos autos hay robados. En la identificación de los autos por las calcomanías, te saltan las alarmas. Ahora apareció el muro digital. Esto es, te sacan una foto de una ciudad, Campina tiene este sistema, por ejemplo, y te identifican por el flujo del movimiento por donde entran y salen el 80% de los vehículos y solo ahí te ponen la cámara del primer anillo. Después tiene un segundo anillo y un tercer anillo más grande, ¿verdad? Entonces cuando uno roba algo en el microcentro, al cruzar el primer anillo, suelta la alarma, ya le avisa a la segunda cámara y no es que vos estás sacando la cámara de Big, de Farmacet, no. Vos estás sacando, las cámaras siguen la trayectoria, automáticamente funciona un dron, así como en la película, sigue el vehículo y en el tercer anillo te espera más o menos 150 policías con 10 patrulleras y no hay forma de zafar, ¿verdad? Entonces, eso digo yo, pero entonces la investigación cambió, ¿verdad? Antes era solo fuente humana, ahora es totalmente combinada y te digo esto por el éxito que se obtuvo, por ejemplo, en Iguazú, 2 años. Los pobres inmigrantes japoneses robados, violados, 27 asaltos en 2 años, casi 1 o 2 por mes. Y vino la comunidad a hablar conmigo, yo le pregunté y no había confianza en la policía local. Efectivamente cayó uno que estaba en el lugar y se envió un equipo comando SWAT, antisecuestro de Asunción, y en 15 días identificaron todo. Y hasta ahora siguen encontrando todo lo que robaban en 2 años, allanando aquí, allanando allá. ¿Y cómo lo lograron, verdad? Y bueno, y colocaron las cámaras, se infiltraron en la comunidad, escucharon, miraron, vieron, identificaron por dónde pueden entrar y salir, de dónde venían, a dónde iban, y lo lograron. Lo cual me hace creer a mí que hay capacidades extraordinarias en la policía. Lo que ha faltado es voluntad política e inclusive en contra,
porque esto sí que lo hablamos 300 veces con el famoso cargamento de 3.000 kilos de cocaína que antes pasaban y gozaban de muy buena Y salud. hoy ya cayó acá por fin. Cayó acá por fin. Y solamente volviendo a instalar el sistema de perros, canes, ¿te acuerdas que levantó el amigo Yucio? Y el control de la Senat y el trabajo conjunto, porque los propios importadores te pedían, porque la marca Paraguay ya estaba contaminada, porque nadie más quería comprar cosas de Paraguay, pues no había ni una garantía mientras pasaba por acá. Y el 80% de nuestras exportaciones va por la hidrovía. Ni los uruguayos lo veían. Yo ya hablé con el ministro del Interior de Uruguay, y ese trabajo conjunto, como el del Brasil, es extraordinario. La base, vino también el número 4 de Interpol, vicedirector ejecutivo, con muchas intenciones de instalarse en Paraguay, porque la sede regional está en Buenos Aires, y caí de espalda cuando me habló de la base de datos de 195 países que manejan, ¿verdad? Y entre paréntesis acá, ¿por dónde entró y por dónde sale la gente? Tenemos 42 puntos de entrada y salida al Paraguay, solo 12 tienen tecnología. En el resto voy a mostrar la cédula, si está el funcionario, pasa, ¿verdad? El contrabando pasa por los puentes, no es que pasa solamente por los ríos o la frontera seca, ¿no? Un camionazo. Ese de la droga es un camionazo, ¿verdad? Y así, con Orugué a la cabeza, ese ex-set, está armando un equipo y todo el mundo le está ayudando, la policía, el ejército, la marina, la Senada, o sea, armó un equipo. Este gobierno trabaja con equipos, ¿verdad? Y ese equipo ya generó más del 15 o el 20% de la recuperación del mercado de productos nacionales, solo cerrando la frontera y controlando. Y al que quiere legalizarse encima se le ofrece la posibilidad de pagar por pacotilla una bicoca, pero nadie le molesta. Y funciona, o sea, volvamos a la voluntad política que 5 años hubo arco libre, ¿verdad? Ahora pues, se percibe que con un muy buen tino, ¿verdad? Desde el Ejecutivo pretenden de vuelta tener el control de los puertos privados. No solamente con el tema de los canes que mencionaste, con los perros que hacen ese control, sino también con funcionarios que den permanentemente dando vueltas por allí monitoreando. Esos controles se levantaron, arco libre. Sí. O sea, dijiste, es fácil meter gol sin arquero, ¿verdad? Sí, entonces, no, a lo que le había que agregar un poco el tema de las 1.500 pistas en el Chaco, y el único puente que funciona hasta hoy, o sea, falta de voluntad política, ¿verdad? Y los acopios que se hicieron, los sicariatos que eso generó. Bueno, yo creo que esto hoy ya a 50 días, Jorge y Pipó y a la audiencia, es una batalla diaria, ¿verdad? Como les conté fuera de cámara, arranca a las 5 de la mañana, se recibe el parte y todo el día hay frentes abiertos y algunos ganamos, como en Iguazú, como en Villeta cuando cayó que supuestamente tenía fotos con todo, el del Festival Yaumina, y entonces otra vez la prensa amiga, ¿verdad?, quería vincular a todos con todo. Y la lectura correcta, y si estaba tan protegido, ¿cómo cayó? Claro. Si tenía todo ese poder, Y claro, ¿cómo si cayó? supuestamente tiene fotos con todos, Claro. entonces, ¿cómo cayó? Y cayó porque la policía está actuando con absoluta libertad y tiene el respaldo político del presidente, del ministro, y porque trabajamos en equipo. ¿Y cómo cayó el de Ipaneda? Que está dando vuelta a un tipo buscadísimo, ¿verdad? La persecución es feroz y las limitaciones presupuestarias de infraestructura muy grandes, pero hay una voluntad de una mayoría que a mí me está generando mucho orgullo, y también el hecho que ellos mismos adoptaron por pedido, por acuerdo, porque no era forma de hacerlo obligatorio, el tema del polígrafo, ¿verdad? Enrique, solemos ver todas las noches el tema del chespi. El 90% de los casos que vemos son chespi que robaron, asaltaron, encañonaron. 90% chespi. Estuvimos hablando justamente con la gente de la Senat, nos decía 10.000 guaraní la dosis, necesitan 4 dosis por hora. Imagínate la locura que hay, el desenfreno que hay, el descontrol. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es el plan a seguir ahí? Porque por un lado tenemos, sí, los adictos, la recuperación, pero por otro lado tenemos alguien que le está
cambiando mercadería robada. No es que se van a la casa de empeño, empeñan el teléfono por 20.000, el 20.000 se van otra vez al Chespi, el Chespi le ve, el proveedor, el dealer le vende la droga. Sino que entrega el teléfono contra Chespi, ¿no? Hay plata ahí de por Así medio. es. Quiere decir que los reducidores son narcorreducidores. Así es. Se está buscando perseguir a esos narcorreducidores porque vemos que hasta autos robados desarman autos, motos, celulares, planteras, focos, todo. Sí, se está montando una serie de operativos cuyos resultados se van a ir viendo, porque en honor a la verdad, lo primero es lo primero. Nosotros pensábamos implementar muchas de estas cosas una vez que toda la cúpula policial esté cambiada, renovada y testeada, que ahora ya está. Entonces ahora sí vos podés hablar con los que están entrando y no con los que se fueron o los que salían, ¿verdad? Todavía nos falta una materia pendiente, ojalá que no se tranque ahí, que aprueben los ascensos en el Senado, porque muchos llamaron, querían, yo quiero que mi comisario Jorge Torres y mi comisario Bipodio ocupen este espacio, se merecen el ascenso, y la respuesta fue, no, ahora solo resuelve el comandante, porque si es que yo accedo a tu pedido, ese tipo sabe que él no es su jefe es el que le consiguió el cargo. Y para institucionalizar la policía se hizo esto, bueno, y ahora sí estamos montando la operación. Pero yendo a tu tema, Pipo, hay algunas cosas que no puedo contar, pero vamos a obtener la información de quiénes son los que venden y vamos a atacar en todos los niveles, desde los grandes como los que caen, los medianos y los chicos. ¿Por qué? Porque al final nosotros no tenemos excusa para enfrentar la oferta, ¿verdad? Y es tal cual vos decís, de diferentes niveles, en diferentes lugares, y las cifras asustan. Hay 90.000 jóvenes en Capital y Central adictos a las drogas, de los cuales el 80% son responsables de los delitos que estamos viendo, lo que vos decís, una realidad, el robo celular, el robo de la mochila, y cuando están en un estado de adicción muy fuerte, hasta pueden llegar a causar la muerte, ¿verdad? Entonces también tenemos mucha esperanza puesta en la promesa presidencial que tengo que cumplir y que se va a cumplir, que es la triplicación de los linces, ¿verdad? El 28 de noviembre tendremos que ver, y espero que las cámaras de Carol Cruz estén ahí, 16 camiones que traen 600 motos 0 kilómetros de 600 cilindradas donadas por Taiwán. Y en paralelo estamos levantando 150 con apoyo de la Binacional, y en paralelo vamos a conseguir 60 más de Itaipú, y en paralelo hay 800 linces entrenando en un cuartel en el CIME de Mariano Roque Alonso, gesto que agradezco a la Fuerza Armada, porque siempre se habla que hay roce. Bueno, General González, que es el ministro de Defensa, que es mi amigo, que es una excelente persona, dijo, si no hay lugar en la policía, vengan a entrenar al cuartel. Y ahí pusimos los colchones, los homenajes, la machula, comida, y se metieron 800 ahí. Y lo que pasa es que como somos pocos, esto nos llevó, y es bueno explicar, a vaciar algunas comisarías, ¿verdad? Te dicen, éramos 12 y nos llevaste 6, porque me lo dicen inclusive cuando yo me reúno con ellos, ¿verdad? Y le dije, bueno, pero tenemos que triplicar los linces de 600 que hay hoy, con 151 motos, a fin de año el doble, 1.200 con 600 motos. Y antes de marzo, el triple, 1.800 con 900 motos. Y ahí vamos a sentir de vuelta la presencia. Yo te decía algo, que una argelería, ¿verdad? Pero que yo me reía, ¿verdad? La tapa de un diario, te pregunté ya el otro día, hablamos de eso. Sí. Había un sello que del diario Última Hora le pone un sello así, ¿hasta cuándo, ministro Riera? Decía. Sí. ¿Hasta cuándo, ministro Riera? Un caso de un motochorro que robaron, creo que en un barrio, en una despensa. Con justa razón la preocupación de la señora. Hay gente que se aguantó 5 años sin preguntar eso. A eso iba, ¿verdad? Digo, entonces esto yo decía en positivo, porque ese es el rol de la prensa, ¿verdad? Ejercer también presión hacia ustedes, las autoridades, claro. Y eso les mueve, no saben que están siendo monitoreados, de todo lo que hacen. Yo no descarto eso, pero digo nomás, 5 años no dijimos hasta cuándo Yucio, ¿verdad? Hasta cuándo no dijimos eso, pero ahora hasta cuándo Riera. Sí, y es hasta cuándo hoy, esto que estás relatando, ¿por qué nos demoramos? Tiene una explicación y hay que explicarle a la gente. Sí. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, llegamos a esto porque este proyecto que fue exitoso, que trajo el presidente Cartes en el año 2015-16 de Panamá,
según le explicaron, la anécdota es que fue a Panamá y vio las motos y dijo, ¿de dónde, cómo se llaman esto? ¿De dónde salieron? ¿Qué sé yo? Yo quiero eso, así nomás, ¿verdad? Y cuando volvió, entonces obviamente el presidente de la época le mandó, los instructores le mandó todo y se armó el primer equipo del lince y desde el día 1 se ganaron el cariño, el respeto, la admiración de todo el mundo, ¿verdad? Y eso venía muy bien, ¿verdad? Y la idea era seguir ampliando. Después se cambia el gobierno y aparecen algunas extrañas decisiones, se cambió la marca, se cerró el contrato de mantenimiento. El portanombre, las caras sí le predían le sacan los pasamontañas, le exigen filmar, poner portanombre, bueno, y entonces de los mismos autores de Saquemos la Senat de los Puertos. Más o menos. Qué casualidad. Baja el estado anímico para, digamos, el respaldo institucional. Y bueno, y cada vez que se publicaba algo, entonces era un lince que era suspendido, otro era sumariado, el otro era trasladado y se desinfló. Se desinfló y se desinfló. Y cuando yo entré, me encontré con 600 linces totalmente repartidos, 150 motos nada más. ¿Dónde estará el resto? Dios sabrá. Y encima 10 en un lado, 4 en el otro, 3 acá, o sea, cada uno, mandame los linces, sin ninguna planificación, sin nada, y murieron los linces. Entonces, por lo menos yo lo veía, Jorge, y esto hay que decirlo, cada desfile, la unidad más aplaudida eran los linces. Había una añoranza, extrañaban los linces. Bueno, y ahora vienen con todo de vuelta, ¿verdad? Tenemos 800, por eso el presidente, para marcar su importancia, se fue a la apertura del curso. Y cuando vos ves lo que hacen paraguayos, a 100 kilómetros por hora, el que maneja es capaz de pasar atrás en caso de que reciba un impacto, y el que está atrás pasa adelante sin bajarse las motos. Es decir, estos suben 8 escalones entre dos, uno dispara, otro maneja, como los motochorros. Tienen 3 veces más cilindrada que las motos nacionales, que tienen 200, 250, hasta tienen 600. Son motos muy grandes, muy fuertes. Entonces, obviamente, yo creo que con 1.800 linces, en menos de 6 meses, con el doble, en menos de 100 días, que era también una promesa, nuestras respuestas van a ser diferentes. También debo decirte, como novedad, que hemos conseguido comprar las cámaras para filmar los procedimientos, ¿verdad? También debo decirte que vamos a conseguir los chalecos antibalas, que también nos van a proveer. O sea que mientras atendemos la cocaína, el tema en Iguazú, el malo de Ipané, el gordo arrestado en Villeta, vos tenés que ganar el tiempo suficiente, comprar saldo para poder llegar a los linces, que es nuestra gran apuesta antes de fin de año. El 4 de diciembre termina el curso, vamos a entregar los diplomas. Si el 28 de noviembre llegan las motos y el 4 de diciembre termina, juntamos las motos con los capacitados y ahí veremos otra cosa, ¿verdad? Esa es la apuesta. Y fin de año es clave, porque fin de año se viene, por eso 4 de diciembre. Estadísticamente hablando. Sí, señor. 10 minutos más puede estar con nosotros. Sí, claro. 10 minutos. Claro, Hacemos claro. una pausa, Pipo, cortita. Pausa. Seguimos en Cara o Cruz, estamos hablando con el ministro del Interior, el doctor Enrique Riera. Sí, Quería consultarle algo justamente al ministro, porque estaba antes de salir el tema motos. Una de las cuestiones que se habla es el tema de las patrulleras, y desde el 89 empezamos a comprar las famosas doble cabinas, ¿te acuerdas? Que empezamos las doble cabinas, probamos ya todas las marcas, creo que había ahí por haber, y terminan siendo unas chatas ahí que están hechas pelotas todas, vos ves, y cómo pudieron hacer, pero bueno, cosas de la vida. Una de las sugerencias que había aparecido era la posibilidad de proveerle no patrulleras las camionetas por el costo que tiene el mantenimiento, sino motos. Sí. No ya estas motos de gran cilindrada, sino motos para respuesta, decir, patrullemos en moto que yo trail, o moto un poco más chica, un poco más económica, o en vez de tener una patrulla, tener 3 motos para respuesta más rápida, ¿verdad? De los que no sean lince, que sean de la comisaría. Y en todo caso, si tenemos que ir a levantar 3, 4 presos, bueno, conseguimos la camioneta y vamos a buscar. ¿Se está barajando eso, Enrique? La verdad que sí, y debo decir de que antes de que yo entre, me encontré sí con una cantidad grande de motos de 200 o 250 cilindradas, que es lo máximo que tenemos a nivel nacional, que son, como decís vos, no para lince, ¿verdad? Pues las lince tienen que llevar 2 personas arriba, este es de uno solo, y están distribuidas razonablemente en las comisarías. Pero las patrulleras son irreemplazables porque la policía, mal que algunos no cumplan con su labor,
la mayoría es la que primera llega, y llega en cualquier caso, llega en caso de infarto, llega en caso de infarto, llega en caso de parto, llega en caso de que haya que detener a alguien o llevar a un adicto que, por lo que hablamos en el bloque anterior, ahora ya no irá a la comisaría a romperse la cabeza porque no consume, sino irá a una USF o a un centro de salud donde una persona formada en adicciones le va a dar un tratamiento ambulatorio quizás, y si es grave internación, pero le va a hacer un diagnóstico precoz y le va a saber cómo tratar, porque ni los padres saben cómo tratar a sus hijos, los profesores tampoco, bueno, los policías tampoco. O sea, se va a hacer un gran esfuerzo en formación de recursos humanos. Volviendo a las patrulleras, en mi opinión hay dos alternativas. Una es cuando se compra tiene que ser con mantenimiento. O sea, todos los que tenemos la suerte de tener un auto, sabemos que cuando llegan los 5.000 kilómetros, tiene que cambiarle el aceite, los filtros, o si no explota ese motor. No hay una mecánica que no necesite mantenimiento. Pero cuando llevan motos o patrulleras, llevan después de 20.000 kilómetros. Ha hecho pelota ese motor, ¿verdad? Porque no pueden parar, porque no tienen excusa o porque nadie controla, ¿verdad? El segundo tema es que quizás tendríamos que pensar como en la tecnología en un leasing, ¿verdad? Porque si no tenés que cambiar el modelo y el Estado es muy torpe para comprar. Ahora de Itaipú nos van a dar 150 patrulleras, pero en las visitas que estoy haciendo al interior, todos te piden patrulleras, que me advirtió Federico González de que iba a ser así, ¿verdad? Y yo lo que les dije a él es, bueno, pero hoy, y esto hay que decirlo, ¿verdad? Con el presupuesto que tenemos, que es el que se eligió para poder bajar de 4.4 en la pandemia a 2.6 el año que viene y 1.5 el siguiente, para llegar al famoso grado de inversión, tengo que volver a recuperar nuestra macroeconomía. Tenemos 1,5 millones de guaraníes de combustible por patrullera por mes, y eso dividido 30 es 50.000 guaraníes por día. Vos decime qué puede patrullar con 50.000 guaraníes en Asunción, pero imagínate Itacurú, imagínate Ibirarobaná, imagínate el Chaco, es imposible. Y esto nos lleva a un segundo problema, Pipo. Cuando el patrullero se mueve despacito y porque quiere consumir poco, pone punto muerto, va a bajar, hace magia, la gente se queja. ¿Ve? Le dicen. Y el otro le dice, dale coño, jefe, haceme esta andera. Hamburgo, 2 millones. Bueno, fantástico. Casa los 2 millones, ya estamos en el límite. Si realmente no tiene otra necesidad, van los 2 millones en combustible, pero obviamente el que pone le dice, pero tenés que aparecer por lo menos 3 veces por semana. Entonces se empieza a patrullar alrededor de los sponsors. Y la gente que no tiene dinero se queda sin cobertura. Y es porque el Estado les falla. Nosotros estamos haciendo mal. La seguridad no es barata. Hay que invertir en seguridad y esto todavía cuesta. Porque además, al tener un Estado ineficiente, los que tienen posibilidades, tenemos salud, pero tenemos seguro privado. Tenemos educación, pero mandamos a los hijos a un colegio privado. Tenemos seguridad, pero contratamos un guardia, ponemos cámaras, llenamos de alambre. No funciona. Entonces tenemos que invertir en seguridad. A ver, tengo 3 puntitos, tenemos poco tiempo ya, 3 puntos. A ver, esto que pasó la semana pasada, tapa de los diarios, el ataque por lo que la policía reprimió a los manifestantes, eso hay que sentar postura. No importa quién esté como presidente de la República, frente al Palacio López Muruzarroga, no te puede manifestar. Así es. Y tiene que actuar la policía, y actúa la policía y va a tener que haber roce, ministro. Sí, y es cierto, es un tema delicado, pero tampoco puede dejar un precedente malo. ¿Por qué a unos sí, a otros no? ¿Qué pasa el día que vengan campesinos? ¿Qué pasa el día que vengan indígenas, que vengan obreros? Ellos saben que no pueden estar frente a la residencia provincial. Está también la embajada americana, es una zona de alta seguridad. Y sí, debo decirle, identificó la policía a gente que no tenía nada que ver con los estudiantes. Ahí estaban otra vez algunos amigos vinculados al Partido Liberal, otros que aparecieron quemando Colorado Roga, sí, vinculados a un ministro de la Corte, vinculados a, digamos, a la gente que estuvo trabajando. Y eso yo creo que enturbió, ¿verdad? Yo hablé con el comandante de la policía, a mí me llamaron de presidencia, le dijimos, miren, no hay golpes, hay empujones, se los está corriendo hacia atrás, se tiró gas lacrimógeno que no lesiona a nadie, sencillamente lo que se hizo fue dispersar. Y yo le dije también, miren, cuando hubo movilizaciones juveniles, uno puede un tiempo mantener la seguridad a raya, pero también hay que dialogar en algún momento, ¿verdad? Y entonces, obviamente me dijeron, bueno, vamos a otorgar un espacio
Y cuando yo le llamo al comisario a hablar con el líder, decirle que lo van a escuchar, se habían dispersado y eran 17, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay sectores de la prensa enloquecidos con esto, hay políticos oportunistas, hay colegas míos que dijeron el ministro del Interior del terror, qué sé yo, y obviamente algunos diputados muy conocidos, ¿verdad?, solidarizándose con ellos, Claro. que son los responsables de que una parte hayan entrado por la ventana. Yo no creo que todos. Por eso yo sugerí, pero no soy quien decido, que se analice caso por caso. Sinceramente me parece justo. Digo esto ¿por qué? Porque a lo mejor me traiciona mi espíritu de abogado o de profesor juez. Hay un derecho que es la revisión del examen. Vos te aplazás en lo que sea, derecho, ingeniería, agronomía, cualquier cosa, vos tenés derecho a pedir el curso de reconsideración. Te tienen que mostrar, sí, te aplazaste. Acá están tus resultados. Ahora, Enrique, acá hay un problema, y permíteme, no estoy de acuerdo contigo, de cuando se habla de exámenes justamente, y yo tengo dudas sobre que hay gente que puede haber mostrado, rendí muy bien, acá está mi examen, perfecto, 10 sobre 10 tengo. Pero si mi tío me dio el temario, yo te voy a sacar 10 sobre 10, hermano, sin problema. ¿Cómo yo sé que el tío no le dio el temario, o el novio, o el marido, o el amigo? Porque hay un señor que sí, vimos que le metió a sus 5 hijos, tuvo una suerte terrible, de 17.000, de 5 entraron 5. Tiene que jugar a la lotería ese director de Itaipú. Pero yo no sé lo otro. No, pero yo sé, Pipo, yo por eso no quiero generalizar. Yo vi y yo seguí el proceso y yo dije, paren, se les dijo que paren para evitar esto. No lo quisieron hacer y bueno, finalmente llegamos a esta situación, ¿verdad? Y te digo esto porque vi gente de talento humano que tenía a sus hijos corriendo la carrera y ellos son los que organizaron el concurso. Bueno. Pero hay otra gente que no tiene nada que ver y que fue arrastrada por el despelote y los responsables son los que llevaron adelante contra viento y marea un proceso que ya venía viciado. Entonces hay justos y pecadores, hay justos pagando por pecadores. Entonces me parecía razonable que se mantengan en el límite y que sean revisados los casos. Y como vos decís, no hay ninguna explicación para que 5 hijos entren y el padre esté metido también en Itaipú. Bueno, pero eso, por ponerle que esos casos vos puedas detectar, porque son fáciles de detectar, son muy groseros. Pero hay casos donde yo he visto reclamos, yo fui, no sé, vi el reclamo, y los perros le googlearon un poquitito, y te aparece rascado un poco la foto con Mario Ado, la foto con Soria, la foto con fulano, la foto con Arnoldo, la foto con Nete, la mamá en la seccional tal, con Marito, y vos decís, qué casualidad, caramba. Qué casualidad. Y vos decís, sí, no, pero eso no tiene nada que ver porque mi mamá sacó, vos me decís, sacó la foto. Sí, pero ya sospecho. Y hay 17.500 o 600 que se quedaron afuera porque no tienen la foto con su mamá con Marito. Entonces ahí está el problema. ¿Cómo vas a detectar vos? Y tenés que por lo menos tener la oportunidad de revisarlo, en mi opinión. Esta es una vieja discusión del derecho de Pipo y es súper interesante, ¿verdad? Siempre se discute si es más grave condenar a un inocente o liberar a un culpable. Y por eso el principio de derecho penal es indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. No digo que sea la ciencia absoluta, solo digo que podíamos habernos evitado un montón de problemas. Primero, si no se hubiese hecho el concurso, ya estaba cambiado en el gobierno, ya estaba hecha la elección y los chicos se exponían a eso. Lo más razonable a lo mejor de los chicos hubiese sido, vamos a esperar. Pero no, me presentan una carta todos los aspirantes y dicen, vamos a esperar. Pero como vos decís, Pipo, había gente que a lo mejor con la nueva administración no hubiese llegado. Y bueno, entonces hoy está instalada la duda y lo que yo creí que era razonable era revisar caso por caso y si había suficientes elementos, aunque no sea, o sea, tiene 2 colas, mueve 2 orejas, 1 cola, 4 patas, ladra, es perro, ¿verdad? Entonces se genera lo que se llama la duda razonable, pero de todo modo ya está. Lo que no pasó es que no hubo represión, hubo una contención. La policía, además por protocolo, tiene obligatoriamente que cansarse de hablar con el que lidera o con los que están al frente y decir, por favor, está prohibido, no pueden ocupar la calle. Nosotros dijimos 40 veces, ¿verdad? Sí. Nadie por encima de la ley. Pero si vos tenés gente que no tiene nada que ver y que estuvo incendiando Colorado Droga, bueno, ya te saca la duda encima. O sea, si yo veo que en el medio de la marcha está el chileno y está el tipo que quemó Colorado Droga, los policías lo conocen. La inteligencia de la policía lo sabe. Sabe a qué viene, no viene a dialogar contigo. Tenemos la información oficial, yo se la di al presidente
Y bueno, él estaba al principio preocupado, porque dijo, entonces se perjudicó quizás un legítimo reclamo, porque vos tenés derecho a reclamar, artículo 40, se contaminó. El otro punto, para no entrar a hablar de otra cartera que no te corresponde, pero esta comisión de crisis, porque salió otra vez la semana lo de Clan Rotella que sigue controlando las cárceles, etcétera, etcétera. ¿Cómo quedó eso? ¿Se hicieron cosas? Sí. La comisión de crisis está en la ley, está en la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, y la ley dice que el ministro del Interior, cualquiera sea él, preside la comisión de crisis. Cuando hay un grave problema de seguridad interna, el ministro del Interior puede convocar a los ministros que quiera, entre ellos al de Defensa, en este caso al de Justicia, estuvo la jefa de gabinete, estuvo otra gente, y se evaluó y se controló y se definió un objetivo: evitar pérdidas de vida humana, porque la gente habla de clanes, fantástico, pero no olvidemos que adentro hay un montón de gente que no tiene nada que ver con los clanes y que si vos tomás medidas apresuradas, te puede perder la vida. ¿Quién se hace cargo de ello, verdad? Y sí se hizo y sí se está haciendo. La visita de los brasileños tiene que ver con eso. El proceso de desarrollo de la política penitenciaria brasileña, Jorge, es extraordinario. Vos recordarás, habrán visto en Netflix, Carandiru. Eso fue en el 93, murieron más de 100 en una cárcel en San Paulo. A partir de ahí, ellos tomaron decisiones que nosotros creemos razonables. Primero, no tener una cárcel de más de 500, es ingobernable. Son muchos, tan distantes, no hay forma de controlar. Segundo, apostar fuerza al capital humano. Y por eso se va a presentar la semana que viene probablemente la carrera del agente penitenciario, que probablemente como en el Brasil se llame policía penitenciario. O sea, se jerarquiza, se le da ascenso cada 2 años, un examen, una capacitación, una actualización. Entonces no es como ahora que vos sos un agente penitenciario con un salario mínimo y dentro de 30 años te podés morir con esa miseria jubilado. No, cada 2 años vos rendís, ascendés y podés terminar director de una prisión. Sos un profesional, pues realmente a tu cargo está la seguridad del resto y la seguridad de los que están adentro. Entonces sí se está avanzando en estandarizar las cárceles, se está avanzando en terminar las 3 que tienen 70 celdas de máxima seguridad cada una, y obviamente cuando podamos tener listas las cárceles se va a hacer el traslado para descomprimir con criterios técnicos. Uno de ellos es separar los procesados de los condenados, otro de ellos es de acuerdo a la tipología del delito, entonces hacer la distribución, ¿verdad? Y hay también, Jorge, y hay que decirlo, una intención de construir una prisión de máxima seguridad, probablemente en el Chaco, lo más lejos posible. Se habla de la Gerencia, que tiene su historia, sí, que es la que vimos en Brasilia. Y esto, permítame robarle un minuto, porque yo hasta hoy estoy asustado de lo que vieron. Muros de 18 metros de alto y 2 metros de ancho. 5 anillos impasables, y en el último anillo lo vi detrás de un vidrio así de grueso, a Jarvis Pavão, a Piloto, a Cabeza Branca y al propio Marcola, manso como un cordero, porque el criterio de, en el buen sentido de la palabra, arrancarlo de la sociedad, se destartala la organización, porque este señor nunca más se puede conectar con sus seguidores. Entonces, y tampoco no puede tener soldados como reclutan acá, ¿verdad? El señor está solo, está 22 horas al día, sin sol, 2 horas al día se puede mover, no puede tocar a nadie. Hace 7 años que no toca ni su abogado, no existen las privadas, y ese régimen penitenciario es sola y exclusivamente para aquellos que están condenados y se consideran literalmente irrecuperables. Marcola está condenado a 300 años, porque ahí se suman las condenas. Y vos tenés que ver cuando hablaba con su señora, y todo el mundo escucha lo que dice, y no tiene ducha, no tiene mueble, es una celda de 2x2, es de material la cama, es de material la mesa, es de material la silla, y está en el piso, no se puede mover, y tiene un agujero que es por donde sale el agua, 6 minutos de mañana, 6 minutos de tarde. Si cuando sale el agua vos no te desnudás para bañarte, o si tardás en secarte el jabón, te quedás como estás, sin ningún trámite, y no hay ni una tolerancia de ninguna clase. Pero
para evitar el famoso tema de los derechos humanos, adentro tienen un hospital de lujo, un sistema odontológico de lujo, realmente no necesitas nada. Afuera tiene trincheras, caminos que no pueden acceder, el patio tiene rejas para que no caiga ni un helicóptero y caminan en grupos de a dos sin tocarse 8 personas. Es una cosa sobrecogedora. Los detectores de metales tienen los 4 anillos y el arito de una abogada sonó cuando estábamos ahí. O sea, no podés pasar nada, ni los lentes, ni los cintos. Es peor que un aeropuerto, ¿verdad? Y obviamente esos ni siquiera tienen contactos entre sí. Están aislados del mundo, ¿verdad? Y obviamente sus instituciones cayeron. Los brasileros que vinieron nos contaron que el secreto del éxito es descabezar la organización y mantener la cabeza totalmente vinculada. Y el segundo tema que nos contaron es la carrera, la capacitación de los recursos humanos y la inversión, ¿verdad? Porque el daño que se hace cuando se reemplaza a un soldado, lo reemplazan en 24 horas, pero una cabeza tardan entre 3 y 5 años en reemplazar y en ese tiempo baja el tráfico ilícito de drogas. Bueno, gracias, ministro. Me quedó un tema, pues ya no tenemos más tiempo, y también te liberamos. Ministro, gracias por venir. Contrario, gracias a usted y mis respetos a la audiencia. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita, volvemos enseguida. Bueno, estamos en vivo y en directo. Nosotros tuvimos que grabar, tengo que aclarar esto, la primera hora del programa con el ministro del Interior, Enrique Riera, para estar acá. Estamos en Burubícharoga, en vivo y en directo, 21 y 1 minuto. Lastimosamente no ganó Olimpia en el Superclásico, un empate. Ahí sobre la hora punto, ahí tuvimos una falta. La roja fue válida para el arquero de Cerro Porteño. Pipo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Acá frustrado porque nuestra lucha por el campeonato, los que estamos luchando por el campeonato, quedamos cortos. Sí. Bueno, y le agradecemos al presidente de la República, Santiago Peña, que nos recibe acá en su casa. Muchos temas, tenemos 1 hora de programa para hablar con él. Principalmente queremos enfocarnos sobre lo que fue la agenda en los Estados Unidos. Presidente, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a toda la audiencia de Unicanal. Un placer estar nuevamente en Carao Cruz. La verdad que acá ustedes están en este lugar donde yo soy inquilino transitorio, ¿verdad? Así que pero son muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Estamos en Unicanal, también estamos por el 13. Eso hay que decir, estamos en vivo y en directo. A ver, presidente. Sabíamos que a partir del 15 de agosto, o sabías perfectamente que después del 15 de agosto, un 80% de la prensa que no iba precisamente a hacerse eco de la agenda positiva del gobierno de Santiago Peña. Y eso tiene una explicación que podemos después hablar, ¿verdad? Dicho esto, lo que se logró o lo que se obtuvo en esta gira última en los Estados Unidos no tuvo en los medios de prensa eco favorable, sino cuestiones incluso negativas. Sería interesante explicar cómo se dieron estas últimas reuniones, con qué objetivo y el detalle de cómo se concretan esos encuentros con los empresarios, con los políticos, con los parlamentarios. ¿Cómo se da eso y con qué criterio y el objetivo, presidente? Jorge, mira, creo que más allá de voy a hablar particularmente de este viaje, pero creo que hay un contexto mucho más amplio que el Paraguay viene transitando. Como vos sabés, Jorge, yo hace más de una década que estoy en cargos de relevancia, miembro del directorio del Banco Central, ministro de Hacienda, ya fui candidato en el periodo pasado, ahora candidato, ganamos por una diferencia gigante. Y el Paraguay se debate entre
Paraguay que avanza, ese Paraguay que se inserta, que abandona esa imagen de una isla rodeada de tierra, como la describía Augusto Roabasto, un Paraguay que se quiere modernizar, que quiere integrarse al mundo. Y está ese otro Paraguay, ese Paraguay que quiere que se quede atrasado, ese Paraguay que nadie lo descubra, que siga siendo el secreto mejor guardado. ¿Para qué? Para que sea un Paraguay para un pequeño grupo de empresarios como siempre lo ha sido, ¿verdad? A mí me tocó en el pasado hablar con un director de medio de comunicación, que hoy ya falleció hace unos años, y yo le decía, pero yo no puedo entender cómo si hay tantas cosas buenas que están pasando en el Paraguay, eso no se refleja en los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a hacer que vengan los extranjeros a invertir? Y me dice, ministro, ¿y quién te dijo que yo quiero que vengan los empresarios a invertir a Paraguay? Es el Paraguay que mucha gente quiere que se quede atrasado. Así que nosotros hicimos campaña contra eso, contra ese discurso que inclusive en los últimos 5 años, donde hubo prácticamente una hecatombe económica, los indicadores macroeconómicos fueron destrozados, inflación alta, aumento de la pobreza, endeudamiento. No, los medios o cierta parte de la prensa no veían nada. Hicimos campaña en contra de eso y ganamos a ese discurso con una diferencia tremenda, mayoría en ambas cámaras del Congreso. No solamente consolidamos la mayoría, porque mucha gente quería después del 30 de abril que se divida el Partido Colorado, conseguimos unir al partido después del 30, conseguimos una mayoría y después salimos a abrir una mayoría todavía fuera de los límites del Partido Colorado, que nos ha permitido a lo largo de estos 70 días aprobar una agenda legislativa muy importante. Y luego la agenda internacional, primero la Asamblea de Naciones Unidas, fue realmente el momento de ir a plantar una bandera en los mercados internacionales, no solamente el discurso en la Asamblea, donde marcamos nuestro apoyo a Taiwán, nuestra decisión de estar cerca de Israel, la reunión con el primer ministro, donde anunciamos la reapertura de la embajada en Jerusalén y muchos otros hitos, el hablar en universidades de enorme prestigio. Y nuevamente la semana pasada en la ciudad de Washington, una agenda de 3 días que realmente fue maratónica, más de 20 reuniones con legisladores de ambos partidos que escucharon por primera vez a un presidente de la República hablarle de la historia, del presente y del futuro de Paraguay, y lo mismo también con organismos internacionales, con centros de pensamiento, con universidades, con una diplomacia presidencial que nunca antes se había visto en esto, y esto gran parte es por la posibilidad que me da a mí el haber trabajado tanto tiempo dentro de la administración pública. Entonces, pues obviamente cuando llego y hago la conferencia de prensa, y nadie quiere hablar de esa agenda del Paraguay que avanza, y diciendo, no, vayamos al terreno del atraso, vayamos al terreno donde debatimos los temas que son impopulares, que muchas veces hay que tomarlos, ¿verdad? Y ustedes saben que yo jamás he rehusado al debate, no hay decisión que yo no pueda asumir la responsabilidad y las consecuencias, por supuesto, que eso amerita. Si hay algo que siempre he negado, y mi responsabilidad en el actuar y como presidente de la República, nunca voy a rehusar ni al debate y nunca voy a rehusar a la responsabilidad que implica gobernar el país, tomando muchas veces medidas que no son populares, pero son las necesarias. Ahí justamente, presidente, cuando la última vez que hablamos dijiste, yo no me puedo equivocar, o sea, no tengo espacio para equivocarme. Y no tuviste, hablan de los 100 días, no tuviste 100 días, no tuviste ni, yo creo que tuviste menos 700, porque esto viene del 2015, el ataque permanente. Creo que habrá sido de esa conversación que tuviste con ese señor que citaste, ¿verdad? Que cuando tomaba una cuestión como esa, se dedicaba a full 24/7 a las tapas, a este tipo de cosas. Ese Paraguay justamente que se permite hasta tener la caradurez de plantear que está mal que baje el combustible, que está mal que baje el gas, que cómo va a bajar tal cosa, que cómo vamos a, cómo Petropar va a vender asfalto, y decir, ¿cómo se permiten ellos, o sea, con qué desparpajo ellos pueden plantear una manifestación de, unos manifestacioneros mandándole a reclamar por qué baja el combustible? Entonces, hay un Paraguay que va hacia atrás y que no tiene el menor empacho en mostrar esa faceta. ¿Cómo afecta eso cuando vos te sentás en una mesa con Jeff Bezos de Amazon, ¿verdad? Probablemente el tipo más rico del mundo en este momento, uno de los hombres más importantes del mundo, cuando se siente él a mirar en su, no sé qué, usa su laptop, su tablet, y mira Paraguay y dice,
este tipo de noticias de Paraguay? Porque eso es lo que ellos ven. ¿Y cómo contrarrestar eso en esa mesa cuando vos te sentás a hablar En con democracia y por supuesto los países que pregonan la democracia entienden que la libertad de prensa es un principio válido de la democracia. No puede haber democracia sin libertad de prensa. Así que eso en realidad yo creo que están muy acostumbrados. Yo creo que esa parte de la prensa cada vez hace menos daño a la imagen internacional del Paraguay. Esa prensa puede hacer daño si quienes defendemos al Paraguay nos quedamos callados, que no es nuestro caso, ¿verdad? Nosotros hemos salido con argumentos, ¿verdad? Me he reunido no solamente con Jeff Bezos, con Frank Marx, que es el dueño de la industria de alimentos, o una de las industrias de alimentos más grandes del mundo, Frank Walton, que es el dueño de la cadena Walmart. O sea, personas que obviamente van más allá de solamente leer el titular de un medio de comunicación y ven realmente los fundamentos económicos, como le llamamos nosotros los economistas, realmente qué es la sustancia que sostiene a un país, el crecimiento económico, la inflación baja y estable, el potencial y la visión más que nada, porque entonces hace sobre una visión que queremos construir. Así que yo creo que, yo no le tengo miedo. O sea, si vos me decís, ¿te preocupa la prensa que ataca? No me preocupa en lo más mínimo. O sea, yo prefiero una prensa que ataque que no tener prensa. Yo creo que si la gente hubiese creído a esa prensa que ataque, y probablemente yo no hubiese sido presidente de la República. No. Yo creo que no hay que tampoco subestimar al ciudadano, al elector. El elector dio un mensaje muy fuerte. Yo hice campaña en contra del populismo. Los dos candidatos a los cuales yo enfrenté eran dos candidatos populistas. Yo hice campaña contra una posverdad, la posverdad es mentirle descaradamente a la ciudadanía, y yo hice campaña contra la polarización, los malos y los buenos, todos en contra de ellos, el ANR nunca más. Así que yo te soy sincero, el trabajo no es fácil, lo podría hacer cualquiera, sino yo creo que esto requiere enorme paciencia, consistencia y no perder el objetivo porque hacemos lo que hacemos. Yo entiendo muchas veces el malestar de la ciudadanía, le cuesta a la ciudadanía poder entender qué es cierto, qué no es cierto, y obviamente quienes estamos en el ejercicio del poder y hemos tomado la decisión de estar acá. A mí nadie me obligó a candidatarme a ser presidente de la República, yo quise ser presidente de la República, yo conozco los problemas del Paraguay y también conozco cuáles son las soluciones. Algunas soluciones tienen una solución de corto plazo, otras de mediano plazo y otras de largo plazo, y así es como se construye una nación que pasa del subdesarrollo hacia el desarrollo, ¿verdad? Así que a mí en ese sentido no me preocupa, no me desmoraliza, realmente estoy muy entusiasmado, lo que hemos visto en los últimos días a nivel internacional y también lo que estamos viendo a nivel local. Yo estoy convencido de que la ciudadanía va a percibir mejoras sustanciales, así como, por más de que mucha gente no quiera reconocer, pero haber bajado el combustible a la semana, haber aumentado las transferencias condicionadas para 250.000 familias que con el Tecoporá que habían perdido a lo largo de los últimos años, lo que se va a percibir en muy pocos días ya con el lanzamiento de Serogaporá, el acceso a la vivienda digna, el entrenamiento que ya se están haciendo y las motocicletas que están viniendo para que a partir de diciembre podamos triplicar la cantidad de linces en la calle, lo que estamos trabajando en materia de política carcelaria para poder descomprimir las cárceles. Todo eso es lo que nos va a permitir mientras generamos estos 500.000 empleos, que finalmente es lo que va a permitir al Paraguay que pueda mejorar la calidad de vida. Estábamos viendo recién imágenes de lo que fueron estas reuniones en los Estados Unidos, en Washington de manera particular. De todas estas reuniones, ¿cuál calificarías como la más trascendente para nuestro país? Y sobre todo, ¿en qué tiempo podemos ver resultados? Algo que nunca se hizo. Porque mira que Paraguay viene yendo a eventos, conferencias, hablando con bancos internacionales hace 10 años. O sea, la comunidad empresarial ya conoce de alguna manera a Paraguay. Creo que hay dos áreas en las cuales Paraguay no había hecho una diplomacia presidencial. Históricamente nuestras relaciones de Estado a Estado, gobiernos a gobierno, y con Estados Unidos, que históricamente siempre hemos tenido una excelente relación, la relación se da típicamente a través del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, USAID y diferentes agencias de seguridad principalmente, ¿verdad? La CIA, el FBI, la Secretaría Nacional de Inteligencia. Estos eran los pares con los cuales nosotros hablamos. Nunca Paraguay le dedicó realmente una política
hacia el Capitolio, el Congreso americano, que como nosotros, el equilibrio de poder es lo que sustenta la democracia americana. El poder legislativo tiene un peso muy, pero muy importante, y en ese poder legislativo es donde se definen los acuerdos de libre comercio, es donde se decide la cooperación con diferentes países, y nosotros no teníamos voz ahí, ¿verdad? Imagínate que Taiwán, un país que no es reconocido por Estados Unidos diplomáticamente, tiene una oficina con 10 personas que lo único que hacen es todos los días estar en contacto con legisladores. El caucus, que se llama como la bancada pro Taiwán, tiene más de 100 miembros. 100. Entonces, ellos vienen trabajando hace 40 años esto. Entonces, nosotros nunca habíamos hecho. Entonces, yo creo que eso tiene un impacto tremendo. Nunca antes un presidente había ido al Capitolio a reunirse con los legisladores. Y el otro elemento es una visión que el Paraguay hoy está desplegando, que no es nueva para nosotros, pero es nueva para el mundo. El Paraguay verde y azul, ¿verdad? Nosotros hace cuántos años hablamos del Paraguay, que tiene un potencial de producción de alimentos sostenible con el medio ambiente, el Paraguay que tiene energía limpia y renovable, pero nunca habíamos salido a mostrarle al mundo lo que representa Paraguay. Paraguay, líder en integración energética, líder en energía renovable, Paraguay en el centro del desarrollo logístico continental, o sea, una plataforma que es más allá. Siempre hablamos del Paraguay, estabilidad monetaria, 80 años del guaraní, Paraguay, menor deuda pública, son elementos importantes, pero no son del diferenciante en lo que hoy se habla a nivel mundial. Y ahí es donde me tocó ser invitado a esta cena de gala, donde se le reconoce a Jeff Bezos por sus esfuerzos de la Fundación Bezos por la Tierra, $3.000 millones para inversión en proyectos de conservación y mantenimiento del medio ambiente, y el principal orador, el presidente de Paraguay. Entonces fue una plataforma realmente impresionante, y ahí había una comunidad de empresarios y políticos americanos, todos unidos en lo que es conservación del medio ambiente. Y creo que ahí Paraguay también hizo gala de los proyectos que estamos llevando adelante. ¿Cómo al hablar con esa gente, qué ellos saben de Paraguay, qué ellos conocen algo realmente, como vos decís, presidente, de que nunca se hizo ese trabajo, ¿verdad? ¿Conocen algo? ¿Hay interés? ¿Hay simplemente una curiosidad nomás? ¿O realmente vos ves que es factible que esas reuniones que tuviste, esos pequeños que puedan materializarse en claro, que sean para que la señora que está viendo diga, va a venir acá a instalarse Estoy convencido que sí, Pipo. A mí yo tengo esta fascinación, yo siempre quiero convencer, yo no quiero convencer al converso, el que ya escuchó, el que ya puso su plata, ya invirtió en Paraguay. Obviamente siempre hay que tener la gentileza de ir a hablarle. ¿Te acordás lo que hace 10 años hablamos? Bueno, todo esto pasó en Paraguay, bancos, calificados de riesgo, la comunidad principalmente financiera, que es la que ya tiene una visión sobre Paraguay. Pero lo que yo estoy tratando de hacer es ir a hablar con aquellos sectores que todavía no pudimos llegar. Empresas, principalmente en la economía real, aquellos que están evaluando ir a invertir. Una empresa como Google, que es una empresa a nivel mundial, que tiene divisiones. Nosotros pensamos solamente en Google como el buscador, pero en realidad Google es una plataforma tecnológica de almacenamiento de datos en la nube, pero esa nube en algún lugar tiene que establecerse, y estos son gigantes data centers de miles de millones de dólares que utilizan energía limpia, renovable, a precio competitivo, que buscan países estables, que no tengan incidencia de desastres naturales, y te pones a pensar, y Paraguay cumple con todas esas características. Pero nunca antes un presidente de Paraguay le fue a tocar la puerta a ellos y decirle, che, ¿por qué no trabajamos juntos, verdad? Entonces yo creo que se pueden dar pasos muy, pero muy importantes en los próximos años. Obviamente este es un esfuerzo colectivo, ¿verdad? O sea, y esto yo lo dejé muy claro el viernes cuando tuve la visita del ministro de Justicia, y le invité al presidente de la Corte Suprema, le invité al fiscal general del Estado. Yo le dije, señores, la seguridad es una política de Estado, esto tenemos que trabajarlo entre todos. No me sirve nada yo, desde el Poder Ejecutivo, establecer una hoja de ruta, pero después chocamos con la inseguridad jurídica o con leyes que no tienen consistencia con un modelo de desarrollo, que es lo que queremos plasmar. Yo estoy convencido que si somos capaces los paraguayos de trabajar armoniosamente, incluido
con el sector privado, incluido con la prensa más crítica, que no hay problema que sean críticos, pero no saboteemos al Paraguay. Hay un ejemplo muy importante que muchos hemos visto, ¿verdad? Ricardo Lagos, que fue un presidente muy importante en Chile, ¿verdad? Se sentó con los presidentes de dueños, con los dueños de comunicación, apenas comenzó y le dijo, señores, le hago un planteamiento. 80% de las noticias que sean positivas del país, no positivas del gobierno, yo no quiero que hablen bien del gobierno, Claro. 80% dedíquenle a cosas positivas, busquen informaciones positivas del país, 20% pueden encontrar cosas que hay mucho para mejorar, no podemos desconocer. Y eso le permitió generar un cambio. Lo que nosotros tenemos que entender que para que nosotros podamos convencer a inversores nacionales e internacionales, porque hay muchos problemas también de los mismos empresarios paraguayos que prefieren tener la plata guardada en el banco que invertir para generar empleo. ¿Por qué? Porque leen constantemente tanta información negativa del país. ¿Qué le genera esa información negativa? Miedo. Si yo tengo miedo, no invierto. Si yo no invierto, no puedo salir a contratar. Entonces, esto forma parte de un círculo vicioso que en algunos países pudieron darlo vuelta y convertirlo en un círculo virtuoso. El gobierno tiene que hacer su parte. Por eso que yo digo, yo quiero una prensa libre, yo quiero una prensa crítica, pero nosotros tenemos que encontrar un espacio donde podamos realmente convencernos los paraguayos que tenemos un país maravilloso, que requiere que mejoremos la salud, que trabajemos sobre la educación y el capital humano, que tengamos reglas, que ataquemos realmente aquellos sectores que están vinculados a la delincuencia y que tiene que haber realmente una lucha frontal entre todos los sectores contra la corrupción, como lo estoy haciendo yo. Hoy ya estamos realmente muy avanzados, queremos el 24 de noviembre lanzar el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, un esfuerzo de todos los poderes del Estado. Ojalá esto lo podamos también trasladar hacia el ámbito privado y hacia los medios de comunicación para que podamos, dentro de nuestras diferencias, encontrar aquel camino común. A ver, presidente, nosotros que somos supuestos celosos y defensores de la libertad de expresión, los medios tienen todo el derecho de sentar posiciones, líneas editoriales que ellos crean convenientes. Después ya la opinión pública después juzga si nos tiran para abajo, no, ¿verdad? Pero hay hechos objetivos. Y cuando decimos estos hechos objetivos que se dan, ¿qué respondemos, por ejemplo, cuando a su retorno el presidente de la República va a la casa del presidente del Partido Colorado? Ese hecho objetivo, ¿verdad?, que ya nos vas a explicar en qué contexto, ya genera toda una serie de suspicacias. ¿Y qué papel juega Horacio Cartes hoy en la agenda de los Estados Unidos? ¿O eso no se habla en estas reuniones, no forma parte de la agenda de estas visitas que estás haciendo a los Estados Unidos? No fue en ningún momento no hablamos de Horacio Cartes, por más de que Horacio es un actor político importante, es presidente del Partido Colorado, el partido del cual yo fui candidato, y conseguimos la mayor diferencia en la historia democrática del Paraguay. Horacio es un amigo, o sea, no voy a negar, yo llego a la política de la mano de él, pero después creo que he hecho también mi propio camino, ¿verdad? Pero esto forma parte un poco de lo que nosotros combatimos en contra de la división, de esa polarización que obviamente nadie quería que el partido se una. Después de las elecciones del 18 de diciembre hicimos un esfuerzo para unir al partido y obviamente había mucha gente desde la oposición y los medios de comunicación que no quería. Hago esta gira y cuando vengo, yo llegué a la madrugada, tuve una reunión, después la conferencia de prensa, me acompaña el vicepresidente y al salir de ahí, yo le había comentado, se había mencionado inclusive unos días antes había sido el partido de Paraguay. Paraguay jugó contra Bolivia en el Estadio Defensores del Chaco, Horacio estaba, y yo también estábamos en dos lugares diferentes, ¿verdad? Se especuló de que estaban distanciados. Y supuestamente estábamos distanciados, ¿verdad? De hecho, habló creo que sí. Horacio Cartes. Y en política, vos sabés que muchos de estos son señales y gestos. Entonces, a ellos le digo, llamarle a Horacio y ¿por qué no hablamos con él y vamos a ir a almorzar a su casa, ¿verdad? Así que le llamamos por teléfono, él estaba reunido haciendo su agenda en la Junta de Gobierno y le decimos que le ponga un poquito más de agua a la sopa que quería el vicepresidente, el presidente, ir a conversar y a almorzar con él. Yo la verdad, Jorge, que desde que asumí el 15 de agosto, nunca más me fui a la casa de Horacio. De hecho, nosotros nos hemos reunido regularmente en el comando de Honor Colorado, acá en Burusharoa. Las veces que se ha reunido el comando ha sido acá, ¿verdad? Horacio ha venido. Y la verdad que a mí no me hace menos
tener que ir a la casa del partido, como tampoco no me hizo menos tener que ir al partido cuando fui invitado para que el presidente de la República con todos los ministros vaya a compartir el programa de gobierno, ¿verdad? Pero esto obviamente va a ser parte de la dinámica, ¿verdad? Vas a tener una mitad de la hinchada que va a querer la pelea entre Horacio y el presidente de la República, y va a tener la otra hinchada que nos va a querer unidos, ¿verdad? La pregunta es ¿a quién vos le haces caso? Y la verdad que tanto Horacio como yo sabemos la relación que tenemos, sabemos el estilo de cada uno. Él está haciendo un gran trabajo, creo que una agenda súper activa de la Junta de Gobierno, y ha hablado todas las oportunidades que se le ha cursado que él apoya fuertemente al gobierno, y no tenemos ningún elemento para dudar de eso, ¿verdad? Así que, pero bueno, es de vuelta tratar de prestarnos al juego de aquellos que nos quieren divididos, ¿verdad? ¿Y por qué nos quieren divididos? Y nos quieren divididos porque unidos el Partido Colorado es fuerte, y si el Partido Colorado es fuerte, somos capaces de generar mayores beneficios, ¿verdad? Y tenemos que reconocer, nosotros hoy estamos viviendo probablemente el periodo de mayor fortaleza política dentro de la historia democrática del Paraguay, ¿verdad? En parte por nuestros aciertos y nuestra fortaleza, y en parte por los desaciertos también de la oposición, ¿verdad? Nada me gustaría a mí fortalecer un modelo bipartidista en el Paraguay. Yo creo que al Partido Colorado le hace bien que haya un contrapeso dentro del Partido Colorado con su oposición interna, pero también una posición externa, ¿verdad? Así que yo en ese sentido no me tiene totalmente sin cuidado, ¿verdad? Así que fue simplemente una visita de cortesía, como las muchas que hace él acá a Muruncharoa, y no por eso él está sometido al presidente de la República. Él es presidente del partido, yo soy presidente de la República, cada uno con sus agendas, y tenemos agendas compartidas que obviamente yo necesito el apoyo del partido, eso no hay ninguna duda. Sobre el punto, perdón Pipo, sobre el punto nomás, no se habló entonces del tema Cartes. No figuró eso, ¿no? Ni en ninguna de las reuniones yo tuve la necesidad de decir, pero Santiago, ¿cuál es la posición de Horacio ¿Sabes por qué Cartes? insisto con esta pregunta, presidente? ¿Verdad? Porque hay una pretensión de instalar de que el presidente de la República va a hacer lobby para ese caso en particular, ¿verdad? Y eso lo van a seguir sosteniendo las veces que... Entonces, para borrar de la agenda los aspectos positivos de todas estas reuniones que mencionaste, la pretensión es instalar eso, ¿verdad? Pero Jorge, mira, y no hay ni un secreto, ¿verdad? Horacio Cartes tiene abogado en Paraguay, tiene abogado en Estados Unidos. Él ha comunicado que desde el momento que fue designado, él contrató un estudio jurídico en Estados Unidos, que probablemente es los mejores estudios jurídicos, no necesita que otra persona. Y yo aclaré en reiteradas oportunidades, yo no soy abogado de Horacio Cartes, yo no soy defensor de Horacio Cartes, yo soy defensor del Paraguay. Esa es mi responsabilidad, para eso fui elegido yo. Así que, pero yo entiendo que obviamente estos van a ser los temas que van a ser recurrentes y van a tratar de instalar la agenda negativa en contra del gobierno. Ahora, cuando entramos en el tema justamente de lo que vos hablaste de crimen organizado, y recién hablaba Riera en la entrevista que le hicimos a él también de todo lo que hablamos con los brasileros, que yo creo que es uno de los socios principales en ese tema del crimen organizado, porque son los que más preocupados también están justamente por el lado de la frontera. También creo que los norteamericanos también, el hecho de que haya caído la semana pasada un cargamento enorme de cocaína, por fin haya caído acá y no en Bruselas o en Frankfurt, es un avance. ¿De qué se habló en Estados Unidos? Se habló estaba en Estados Unidos el tema seguridad, el tema justamente este tema vemos que hay como una multinacional del crimen. Por un lado está Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Paraguay, en el medio, Uruguay también. Estos 5 años se ha creado como una gran multinacional del crimen, donde todos están conectados con todo. Ahora veíamos toda esta historia que se montó sobre Marcet, pero la relación de Marcet con Pavão, la relación de... O sea, todos llevan al mismo equipo. Y Brasil, imagino que mira con preocupación a Estados Unidos, y nosotros también. O sea, yo creo que como presidente vos ves que se da todo esto y decís, estamos rodeados de gente muy pesada, ¿verdad? Sí. Con Brasil tenemos una relación muy fluida en el ámbito de seguridad, como en varios otros. Creo que como hace muchos años no se ve una alineación en las agendas, ¿verdad? Y en el trabajo en común y una colaboración. Realmente lo que ocurrió el viernes, ¿verdad?
ministro de Justicia, que es Interior y Justicia, tiene las dos, lo que sería la unión de los dos ministerios aquí en Paraguay. Por eso también el trabajo que están haciendo el ministro de Justicia, el ministro del Interior, le tienen de contraparte a este señor que ya fue juez, que es senador electo y hoy está, o sea, imagínate, en los tres poderes del Estado, con experiencia, una persona con muchísima experiencia y un peso político muy importante, muy cercano al presidente Lula, y que haya venido, que haya recorrido Paraguay, estudiando en la frontera, realmente es una señal muy, muy positiva. Te tengo que reconocer, Pipo, que a Estados Unidos le cuesta un poco más mirar América Latina, ¿verdad? Somos nosotros los países de América Latina quienes debemos hacer un esfuerzo extra de ir a explicarle por qué es importante América Latina para Estados Unidos. A ellos les cuesta un poco más y cuesta más en los gobiernos demócratas, ¿verdad? Vos sabés que Paraguay ha sido históricamente amigo de Estados Unidos, no de un partido, sino que ha sido amigo de Estados Unidos. Pero hay una realidad, gobiernos republicanos son los únicos gobiernos que han recibido a presidentes paraguayos. En la historia de Estados Unidos, nunca un presidente paraguayo fue recibido como un presidente demócrata, siempre fueron republicanos. Y esto parte también por la visión que tienen los gobiernos demócratas y los gobiernos republicanos. Ahora, nosotros tenemos un gobierno en Estados Unidos, un gobierno que va a estar al menos hasta enero del año que viene, cuando haya un cambio de administración o una continuidad. El presidente Biden está en proceso de su reelección. Entonces no sabemos qué va a ocurrir. ¿Qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados o salgo a hablar y salgo a explicarles por qué es importante, por qué la hidrovía es la columna vertebral del comercio de la región que produce 60% de la proteína del mundo? O sea, ¿por qué Paraguay es tan importante? Porque la hidrovía es un activo importante y porque la hidrovía hoy está siendo influida cada vez más por una región que tiene una visión dominante como es China. O sea, yo no sé si la gente está al tanto, pero durante cerca de 30 años el dragado del tramo argentino lo hacía una empresa belga llamada Jan de Null y hace 2 años lo empieza a hacer una empresa china vinculada al gobierno. Y justo ahí Paraguay empieza a tener problemas en la navegabilidad de los ríos, tema que yo menciono en la reunión del Consejo de la OEA. Entonces, estos son realmente los grandes temas de política exterior que antes no se hablaban, que nosotros necesitamos hablar. Hace 2 días o hace 3 días, Pipo, se vota una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde 14 países, incluido Paraguay, rechazaron esa propuesta, rechazaron. Y nosotros tuvimos las agallas de decir, estamos en contra, porque se quería subestimar la implicancia de Hamás en este conflicto. Acá no es Palestina, no, lastimosamente Hamás ha cooptado Palestina. Entonces no podemos permitir que obligar a Israel que deje de defenderse. Cuando Israel sufrió el peor ataque terrorista en la historia después del 11 de septiembre en Estados Unidos. Nunca antes hubo un ataque terrorista que terminó con tantas vidas. Entonces, estos son los temas que deberíamos nosotros abordar y donde Paraguay está dispuesto a tener una voz fuerte en estos debates. No es una cuestión de que no vamos a hacer el furgón de cola, no. Queremos ser protagonistas, queremos levantar nuestra voz en la defensa de la democracia que está ocurriendo, faltas de garantías en Nicaragua, en Venezuela, queremos que hayan elecciones libres y transparentes. Entonces yo creo que eso es un poco lo que Paraguay se debate. El Paraguay que quiere ser protagonista a nivel internacional, que quiere que se escuche la voz de Paraguay, y muchas veces tenemos que debatirnos en nuestra política criolla y local, que nos quiere tirar para atrás. A ver, antes de ir a la pausa, porque tenemos que hacer una pausa, presidente, 2 preguntas para cerrar el tema Estados Unidos y nos vamos a temas de agenda nacional, digamos, ¿verdad? 2 cuestiones y cortitas. Lo primero, Gustavo Leite dijo, a partir de ahora reuniones con los congresistas de Estados Unidos, la fuente va a ser Paraguay y no ya la embajada de los Estados Unidos. Que me parece muy bien, porque puede haber un criterio o un informe sesgado, es natural, puede darse eso, ¿verdad? Por una cuestión de posiciones políticas, ideológicas o lo que fuese, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, se logró efectivamente eso, ¿verdad? Fuente Paraguay directamente, no solamente, ¿verdad? No podemos descartar a la embajada. No Nunca solamente. antes, por primera vez en la historia, tenemos una agenda de una diplomacia presidencial que tiene específicamente el objetivo de crear el vínculo con el Congreso americano. Y lo otro,
en esta pretensión de minimizar lo que se hizo o lo que se viene haciendo todas estas reuniones en Estados Unidos, hoy se vio una publicación del diario ABC Color específicamente diciendo se paga por esas a los lobistas. Y ahí me gustaría aclarar, o que aclare, presidente, dentro de qué contexto. Por un lado, el cabildeo sabemos que es legal en los Estados Unidos, ¿verdad? Eso pasa, pero estas últimas reuniones, eso nosotros tuvimos que, Paraguay digo, le contratamos a una persona que haga el cabildeo, o eso que menciona hoy, el medio de comunicación se refiere cuando eras candidato en enero de este año. Todas las reuniones fueron concertadas por la Embajada de Paraguay en Washington, el embajador, que es un embajador de carrera, no fue, fue designado ya por el gobierno pasado, fue el encargado de coordinar cada uno de esos encuentros. Un presidente de la República no necesita de un estudio lobista. Sí, un congresista necesita que se indique por qué le va a recibir a un ciudadano sin ninguna representación. Yo en el mes de enero no tenía ninguna representación y sí tuve la colaboración de diferentes grupos empresariales y políticos que me permitieron organizar y generar esas reuniones, ¿verdad? Entonces, así es como corresponde, ¿verdad? O sea, un senador no me podría haber recibido en el mes de enero, siendo que yo no tenía ninguna representación, y ahí sí se utilizó el trabajo de un estudio lobista. ¿Qué pagó eso, esos $10.000? Yo no lo pagué, ¿verdad? Yo sé que hubo mucha gente que veía en la candidatura nuestra, en mi candidatura particularmente, una defensa sobre aquellos ideales que ellos también defienden, esto referente a la vinculación con Israel y principalmente con Taiwán, ¿verdad? Diferentes grupos empresariales que me ofrecieron la posibilidad de organizar estas reuniones, por supuesto, y digo grupos empresariales no locales de Paraguay, para aclarar, sino de Estados Unidos. A partir del 15 de agosto todas las reuniones ya las hizo la Cancillería. Todas las reuniones fueron realizadas por la Cancillería. Tengo que hacer una pausa, Pipo. Pausa cortita, y a la vuelta seguimos esta charla, esta entrevista desde Emburu Villaroga con el presidente de la República, Santiago Peña. Pausa, ya venimos. Una 21:39, estamos en vivo y en directo desde Emburu Villaroga, mano a mano con el presidente de la República, Santiago Peña. Pipo, nos metemos temas ya más puntuales, dejamos el tema de Estados Unidos y quiero arrancar con el tema, ¿qué vamos a hacer con la revisión del anexo C? Algunos especulaban de que Paraguay se pudo haber apresurado en anunciar esa reunión, la de la semana pasada, la del jueves, tengo entendido, sí, con el presidente Lula da Silva, que supuestamente esa reunión ellos no habían fijado, cosa que dudo mucho porque sabemos cómo funciona Itamaraty, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser la propuesta en el tema revisión del anexo? Sé que es un tema tan importante para el Paraguay. La propuesta, Jorge, partió ya de una visión. Yo en el primer encuentro, yo me reuní 3 veces con el presidente Lula. Antes de asumir, tuvimos 3 reuniones y eso sentó las bases de una visión, ¿verdad? Porque Itaipú en la negociación, así como su construcción hace más de 50 años, desde la firma del tratado, fue una visión. La visión de resolver un problema de límites y utilizar el potencial del río para generar energía limpia, renovable, ¿verdad? Fue realmente algo magnífico, por más que hay mucha gente que en estos 50 años lo único que hizo fue atacar el tratado. En realidad Paraguay hubiese sido una aldea y el tipo de cambio hoy sería probablemente 100.000 guaraníes por dólar y la inflación hubiese sido altísima y el desarrollo de Paraguay hubiese sido mucho más atrasado. O sea, Itaipú es un gran logro de la diplomacia, de la ingeniería, de la creatividad de brasileños y paraguayos. Entonces yo le dije al presidente Lula, presidente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si hoy admiramos lo que hicieron hace 50 años paraguayos y brasileños, ¿qué vamos a hacer nosotros para que dentro de 50 años nos admiren? Y yo le planteé, Itaipú tiene que ser no solamente ya una fuente de generación de energía. Hace 50 años se pensó un tratado que iba
construir una represa, operar una represa y pagar por esa represa. Se cumplieron los objetivos, se trazó a 50 años y se cumplieron, con dificultad, acuérdate, en el medio, Brasil con hiperinflación, cambio de moneda, renegociación, conflictos políticos, dictaduras, democracia, pero se cumplió el objetivo, 50 años. Entonces nosotros hoy tenemos que trazar una visión para los siguientes 50 años. Yo le dije, hoy Itaipú, si nosotros hacemos en la vida útil de la hidroeléctrica, estamos hablando de 100 años, 100 años. Hoy, en la valoración técnica de lo que sirve el caudal del río, y esto obviamente hay explicaciones mucho más técnicas sobre los sedimentos que vienen desde los saltos que hoy permite que siga circulando el agua. Dice, hoy tenemos todos los estudios que dicen 100 años. Entonces, nosotros no podemos pensar en un tratado, en un acuerdo para los próximos 3 años. Nosotros tenemos que pensar para los próximos al menos 50 años. Y mi visión es que Itaipú tiene que ser una fuente de desarrollo para el Brasil y para Paraguay. Entonces, ahora, sobre esa base, nosotros no podemos, y este es un cálculo muy económico, hay una disyuntiva. El beneficio que genera bajar la tasa de interés, bajar la tasa de la tarifa que se distribuye entre todos los usuarios, o la capacidad de poder invertir que beneficia a la población, ¿verdad? Entonces, si yo te digo a vos, Jorge, yo te voy a dar a vos $1 todos los días y voy a repartir esto a los 6 millones de habitantes y son 6 millones de dólares, ¿verdad? Pero distribuido $1 por habitante. Pero si yo agarro esos 6 millones y yo traigo a valor presente el flujo de los próximos 10 años, son 60 millones y yo con eso puedo financiar un sistema de saneamiento y agua potable que te permite mejorar tu calidad de vida. Vos con ese $1 no lo vas a poder hacer. Entonces, esa es la visión de por qué tenemos el rol del Estado. El Estado puede hacer cosas por sus ciudadanos de una manera mucho más eficiente de la que puede hacer el ciudadano de manera individual, o si no, eliminamos el Estado y que cada individuo se haga las cosas por sí mismo. No se puede. Entonces yo le dije, hagamos una apuesta hacia el desarrollo, inversión en infraestructura, agua y saneamiento, nuevas fuentes de generación, líneas de transmisión, inversión en educación, en salud, capital humano que permita desarrollar y que pasemos de un ingreso per cápita de $6.000, $7.000 a $25.000. A eso tenemos que aspirar. Entonces eso va a generar un beneficio tremendo y hagamos del Paraguay y Brasil la región del mundo más desarrollada. Yo estoy convencido que él comparte esto. Ahora, tenemos que trabajarlo, cómo lo implementamos. La reunión del 27 fue una reunión anunciada, digamos, ¿verdad? El Consejo se reúne de manera regular, mes de por medio. La reunión anterior iba a ser en el mes de agosto. Nosotros no llegamos con las designaciones para la reunión de agosto, entonces dijimos, bueno, vamos a tener ya para la reunión de octubre. Entonces, cuando se anunció la reunión de octubre, obviamente no habían confirmado, el canciller brasileño estaba en Naciones Unidas, de ahí pasaba a un compromiso que tenía en Perú, y Lula, que se había operado, tenía justo el jueves de la reunión, el lunes amaneció engripado y el médico le dijo, mira, vos estás saliendo de una operación, ahora te quieren llevar a una reunión donde van a haber 30 personas, prefiero que paren. Bueno, hablamos y dijimos, no hay ningún problema, reprogramamos esta reunión. Pero el diálogo es un diálogo que se mantiene muy fluido y la visión no ha cambiado, es la visión que tiene gran parte del sector energético paraguayo, es la parte que también compartimos con diferentes grupos, o sea que se ha hecho ya muchos estudios sobre esto, entre el beneficio de bajar la tarifa o el beneficio de mantener tarifa con mayores ingresos para Paraguay. Presidente, justamente lo que vos estás explicando es algo que se maneja en un pequeño mundo ahí arriba donde se tejen conspiraciones y realmente en la opinión pública ni se dieron cuenta que se suspendió. Yo te voy a decir sinceramente, nadie que no esté leyendo el diario buscándole pelo al huevo dio algo en eso. Pero sí hay temas donde la opinión pública reacciona. Y se han dado dos cuestiones que la opinión pública ha criticado fuertemente. No porque, y en algunos casos inclusive también ha sido acompañado porque se aprovecha también, ciertos grupos aprovechan determinadas cuestiones, yo puedo considerar una falencia o un error político, un error de timing. Dos cuestiones. Uno es, primero encontramos, y estuvimos todos de acuerdo en los meses de mayo, junio, julio del concurso de Itaipú,
que esta era una cosa que era molesta para todo el mundo. O sea, salvo para el grupo que manejaba el país, en ese momento se les advirtió, se les dijo, se les llamó la atención. Se les pidió. Se les pidió, pero se les advirtió también a todos. Ojo con ese concurso. Yo veo la lista, y tengo la lista acá, y el 70% tiene algún puntito negrito que uno tendría que estudiar. Y yo cuando vos tomás la decisión, presidente, de decir, bueno, borrón ni cuenta nada, pasaron 2 meses, no pasa nada, por un mes más, un mes menos, eventualmente, como te lo dije personalmente, reconozcamos la antigüedad a los que vuelven a entrar. Tomaste una decisión política, de decir, bueno, esta es una decisión política, y nadie más que los interesados, que son un pequeño grupo, estamos hablando de 50 o 60 o 70, que son los 40 que vinieron a manifestarse, sobre primero, ¿cuántos son? 17.000, 18.000 que se presentaron. 17.000. Y después 7 millones o 6 millones, no sé cuántos somos todavía, de habitantes que ven con buenos ojos la transparencia. La gente quiere transparencia. Y de repente cuando decimos, vamos a apoyar esto, está bien que el presidente tome, porque vimos las pruebas, vimos la documentación, vimos cosas, vimos operadores políticos de Colorado, ex Colorado, que se metían estaban presentes ahí arengando a la tropa. Sabíamos que era un tema político y yo por lo menos lo tomé como una buena decisión del gobierno y mucha gente también. Creo que en la opinión pública también, el hecho de, vamos a empezar de vuelta, vamos a hacer un nuevo concurso, el que es guapito se va a volver a ganar y va a volver a entrar sin ninguna duda. Y el que no es guapito y necesitaba un padrino, pues no habrá padrino y vendrá un juez de afuera. Me comentaron que inclusive eso de la hora en que vos diste, que venga alguien de afuera a juzgar y a revisar, que venga un auditor. Y no ya sea Santiago Peña o Zacarías o yo o cualquiera que decida. Pero de repente vemos que un pequeño grupito otra vez de gente que a mí me genera todas las dudas, me han pasado información, tengo información de esa misma gente que estuvo sentada acá. Bueno, vamos a ver otra vez. Es como que se recula y genera una confusión en la gente. Decir, pues, se tomó una decisión, ¿por qué no nos mantenemos en una decisión? Vamos con esa decisión, vamos a escucharle, pero hay una decisión tomada y yo le respondería, muchachos, lo lamento por ustedes, a lo mejor ustedes son inocentes, la carga de la prueba no está en el que acusan, no en el acusado. Pero vamos de vuelta, vamos a borrón y cuenta. Vamos a hacer la semana que viene, vamos a empezar de vuelta. Y si hay que reconocerle a algún salario caído, le reconocemos un salario caído, pero yo creo que es importante el mensaje que se da, presidente. Obviamente esto capturó mucho la atención de la ciudadanía, ¿verdad? Desde el 15 de agosto nosotros hemos desvinculado a cientos, a más de miles de funcionarios del servicio exterior en los consulados. Ustedes saben, cerca de 200 personas que desvinculamos. De SAP, de Petropar. De hecho, la reducción en el precio del combustible vino como consecuencia de la disminución del número de contratados y tercerizados. Yacyretá, que es una calamidad, ¿verdad? Lastimosamente una situación muy delicada. Desde el 2018 al 2023 se duplicó el gasto salarial. Entonces eso nos llevó a nosotros a tener que desvincular a muchísima gente. Y en esto nosotros estamos tomando esas medidas. ¿Son populares? No son populares. La gente que estamos desvinculando nos debe odiar, ¿verdad? Porque dicen, la pucha, yo entré acá por alguna razón, llámese como sea, pero nosotros tenemos la necesidad de ordenar la casa. Nosotros necesitamos ordenar esto. En el caso específico del concurso, los concursos típicamente se llevan sobre un proceso de 180 días. Este fue un concurso que se hizo a la apurada en 90 días. Nosotros en el periodo de la transición le pedimos, señores, no hagan esto, porque genera ruido, ¿verdad? Entonces, así como hoy tenemos 150, 160 que ingresaron, y hay miles que no ingresaron y que sienten que sus derechos fueron vulnerados. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que escucharle a todos y tenemos que tomar las decisiones, no lo que nos sea más cómodo, sino lo que sea lo correcto. Ahora, el viernes yo me fui a Uruguay a una reunión con los presidentes de Argentina y Uruguay y le pedí a la jefa de gabinete y al asesor jurídico de la presidencia, Roberto Moreno, se reúnan con el grupo. Le digo, señores, busquen una solución que pueda realmente defender los intereses de todos. Pero la realidad es que nosotros seguiremos desvinculando gente dentro de la administración pública. Esto no terminó todavía. Necesitamos seguir sacando gente porque este Estado ya no aguanta, porque en la medida que saquemos gente vamos a tener recursos para generar las condiciones para que se generen empleo. ¿En dónde? En el sector privado. Claro. Nosotros queremos que haya empleo. Yo no quiero echar gente a la calle.
Ahora, yo necesito que los recursos del Estado vayan a aquellos sectores donde se va a generar un mayor beneficio en términos de generación de empleo, en lo que le va a permitir a los paraguayos por sus propios medios poder conseguir un empleo. Presidente, acá hay una cuestión, yo trato de entender, aunque exista una eventual justificación, la inflación, etcétera, etcétera, va de contramano al discurso del gobierno de austeridad con este anuncio de aumentarle el salario a los parlamentarios, a los legisladores. Es tremendamente impopular, y porque también ese sector, ese trabajador común, siente el impacto de la inflación. Así, totalmente de acuerdo. ¿Por qué vamos a hacer eso, totalmente de acuerdo, Jorge. Probablemente sería súper popular si yo salgo y digo, vamos a eliminar los salarios de los parlamentarios, que sea cero. Eso va a ser muy popular en la población. Bien, por fin. Si yo salgo y digo el subsidio a los partidos políticos vamos a eliminar, eso va a ser muy popular. La pregunta es cuál es la consecuencia de eso sobre la democracia, y la pregunta es, ¿puedo hacer yo eso? Yo no puedo hacer lo que yo quiero, porque sobre eso se construye la democracia, sobre el equilibrio de poderes. Nosotros presentamos, y en materia presupuestaria conozco y tengo experiencia probablemente como ningún otro presidente en la historia del Paraguay, porque he tenido el oficio de tener que ir a defender presupuestos, de ir a defender lo que yo creo que son programas que van a permitir, y tener que en consecuencia recibir decisiones totalmente sin sentido, que nos llevaron en el 2016 a vetar el presupuesto. ¿Por qué? Porque en el presupuesto que se había aprobado en el Parlamento se había eliminado la capacidad de que el Banco Central pueda implementar la política monetaria. Impidieron la renovación de la deuda pública, lo cual iba a llevar a que Paraguay entre en default. O sea, pusieron una bomba atómica los legisladores. Contra eso uno tiene que negociar. O sea, no estamos hablando de racionalidad, estamos hablando de irracionalidad, pero en el equilibrio de poderes así es como funciona. Porque si yo pudiese hacer todo lo que yo quisiera, ¿qué sería? Sería un dictador, no sería un presidente de un poder del Estado que tiene que negociar. Presentamos un presupuesto y le pedimos al Parlamento, principalmente a la Comisión Bicameral, no modifiquen. Este es un presupuesto que está ajustado prácticamente con alambre y con hilo, que si vos empezás a mover, se desarma esto. Entonces, empiezan a hablar, no, pero vamos a reprogramar, vamos a tocar los intereses de la deuda pública, vamos a reasignar 100 millones de dólares. Yo le digo, no hay espacio para eso. Entonces viene el planteamiento de los legisladores, del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto, pero que me dijo, ¿sabe qué, presidente? Vamos a hacer algo, nosotros no vamos a tocar el presupuesto, pero acá usted tiene que absorber una medida que es impopular y que todos los legisladores queremos y nadie se anima a decir. Nosotros hace 10 años que no tenemos ningún ajuste salarial. Es impopular, es súper impopular. Pero no es el momento, es necesario. presidente. ¿Cuándo es el momento? En los próximos 5 años. Cuando demos señales que mejoró la recaudación, Jorge, cuando prioricemos los sectores más sociales. ¿Y qué hacemos si el próximo año el Parlamento modifica el presupuesto y genera un descalabro económico? Bueno, pero eso entonces estamos siguiendo a una extorsión, presidente. Es que es una extorsión. Es una extorsión. Entonces, y el Ejecutivo presenta un presupuesto y el Congreso tiene la decisión de modificarlo. Ahora, hay una cuestión ahí que es la habilidad política que tenés, presidente, vos y que tiene tu vicepresidente, ¿verdad?, de sentarse a negociar y hablar, ¿verdad? Yo creo que ustedes pueden manejar mayorías y manejar otras realidades. O sea, si el problema es, yo entiendo, lo han dicho, pero lo han dicho toda la vida, lo ha hecho decir en más, y cuando era senador no me alcanza la plata, lo dijo Filisola. Pues no alcanzarle, yo no voy a ir a meterme en la economía de nadie, a opinar sobre el bolsillo de nadie porque está mal. Pero cuando ellos plantean, y vos mismo lo decís, esto es un aumento y Santiago Peña es el responsable, y yo no quiero hablar del aumento, dice una senadora, y resulta, pero va a agarrar el aumento después. Entonces, si el problema es que hay diputados que vienen de lejos, vienen de 200 kilómetros, planteemos otra salida. Yo escuché a otros senadores colorados que decían, yo no necesito, yo no quiero, a mí no me es importante, pero reconozco el problema de algunos compañeros. Pues planteemos un viático para los que vienen de más de 100 kilómetros. Planteemos si vengo 2 veces por semana, porque muchos ni siquiera vienen. Hasta ahora no vi ningún legislador que haya dicho yo no voy a cobrar mi salario. No, nadie dice que no, pero hay una predisposición, yo creo, en algunos, inclusive compañeros tuyos, compañeros cercanos tuyos,
que pueden sentarse a hablar. Yo creo que esto implica que se sienten y que por lo menos, como vos decís, si el senador del Partido Liberal que te está tirando cañazos todo el día, o del partido de Payo, o de las cosas que te está pegando con un caño, pero está contentísimo esperando cobrar sus 5 millones más, por lo menos sale y diga, no, yo estoy a favor del aumento, necesito el aumento, y que se haga responsable. Porque si no, es Santiago Peña que no va a haber un mango, el que pone la cara por todo, el que se inmola por todo, y es terriblemente impopular. Nosotros somos un canal que recibimos en los medios. O sea, no podemos negar, es tremendamente impopular, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿eliminamos estos tipos de gastos? ¿Eliminamos No, yo creo que no es tan drástico, presidente. O sea, son temas que tenemos que debatirlo. ¿Le cortamos los recursos a la justicia? ¿Será que nos cuesta muy caro el Poder Judicial? ¿O cuesta la justicia en un país que necesita que mejore la administración de la justicia? No, pero presidente, vos estás poniendo son todo temas nada. pero tenemos que debatir estos temas, pero ¿verdad? Son populares, son súper impopulares, ¿verdad? Pero yo creo que no es el momento, por ejemplo. Necesita más recursos. La Fiscalía necesita más recursos. Y te salieron los jueces a decir, nosotros de 10 años tampoco no tenemos. ¿Qué le va a decir a los jueces? Ustedes, yo sí, ¿Y ustedes saben no. cuál es la solución? Tenemos que aprobar la ley del servicio civil, porque en la ley del servicio civil se establece cómo se ajustan los salarios para que no tengamos este problema. Tenemos que hacer una última pausa, cortita, y seguimos esta entrevista con el presidente Santiago Peña. Pausa, ya venimos. Bueno, ya no tenemos tiempo, tenemos que redondar, presidente. Quedaron varios temas pendientes por charlar: Clan Rotella, Petropar, entre paréntesis, caso Rivas. Eso quiero preguntarte, ¿qué va a pasar con el que dijeron que asumió ya en su lugar Derli Maidana, un abogado. Y el caso Corona Huéter, presidente, vos ordenaste ya diste un nombre por lo menos ahora. Nosotros entendemos, nuestro análisis jurídico es que él está terminando el mandato de Mónica Seifa, ¿verdad? Y el mandato termina ahora a finales de octubre. Obviamente hay gente que tiene una visión diferente, ¿verdad? Por eso nosotros no le cambiamos el 15 de agosto, así que, pero bueno, nosotros respetamos que Enrique pueda tener una visión diferente. Yo me reuní con él me dijo que él no iba a hacer un impedimento, me dijo, yo técnicamente, jurídicamente tengo una posición sobre esto, pero no quiero hacer un impedimento, así que, bueno, esperemos que se pueda resolver de una manera armoniosa y obviamente, como lo venimos haciendo siempre con todos los extrapoderes, colaborando desde nuestro ámbito y no interfiriendo en la labor de ninguno, ¿verdad? Ayer se dio la elección de los abogados, ¿verdad? Así que muy contento de las elecciones. Ustedes saben que nosotros apoyamos el movimiento y el partido apoyaba a estos dos candidatos que fueron electos, dos personas que vienen trabajando hace mucho tiempo, y bueno, yo creo que son avances importantes que se da desde ese ámbito también. Presidente, gracias por su tiempo. Muchas gracias, muy amable. presidente. Muchas gracias a usted y saludos a la audiencia. Bueno, gracias por acompañarnos, nos vamos, buenas noches.